Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal del tío Raimundo. El tío Raimundo se la juega por vosotros. El tío Raimundo está sacando lo mejor. El tío Raimundo os va a poner la banda sonora de Éxtasis del Oro, Ennio Morricone. Una verdadera maravilla. Como maravilla también será maravilloso el Red Dead Redemption 2. Acompáñame, estaremos un ratito también aquí. Dejémonos de otro tipo de juegos. Estaremos aquí con Red Dead Redemption. Empecé, ven aquí conmigo. Acompáñame, Mr. Janeros. Mr. Janeros, él te presentará un Far West como nunca has visto hasta ahora. Os doy la bienvenida a mi canal. Bienvenidos al chat. Apareceréis aquí si queréis mandarme un mensajito, un cariñito. Soy Raimundo. Estamos aquí también en Twitch. Estamos en YouTube, canal Acrylepiros. Venid conmigo. Pasaremos un buen rato. También en Twitch. Estamos aquí, amigos míos. Esto es Red Dead Redemption. El personaje Mr. Janeros está un poco perjudicado. Está un poquito perjudicado, está un poquito borracho. Viene de una cogorza monumental. No está bien. Estoy aquí asomado. A ver qué hay. A ver qué maldades tenemos que hacer hoy. Acompáñame con nuestra montura de Rick y el grandísimo Mr. Janeros. Bienvenido. Sea bienvenido a esta gran aventura que está teniendo muchísimo éxito aquí en YouTube, aquí en Twitch también. Acompáñame. Comprobaremos que está viéndose perfectamente esta grandísima aventura. Estamos aquí esperando. He puesto la miniatura, no preocuparse. Está aquí un poquito mamado, un poquito esperando que se pase la resaca. Este es un atardecer muy bucólico. Este hombre tiene sentimientos. Se llama Mr. Janeros. Tiene la nariz de borracho, un poquito roja. No os preocupéis, os diré que es del sol. Pero os de otras cositas. Aquí está. Es momento de iniciar el salto a una diligencia. Acompañadme. Venid aquí conmigo. Vamos a arrancar. Estamos aquí. Bienvenidos. En marcha. Empieza el Far West. Estamos en Lonely's Shack. 14 grados de temperatura. Eso es mucho calor para una persona del norte. Vamos a ver qué visiones, qué maldades, qué locuras vamos a hacer aquí, en la parada de metro, en esta parada de autobús. Acompáñame, por favor. Te lo pido. Voy a dejar aquí a mi montura, jugando me la pide. Voy a meter aquí para ver si hay algo que saquear. Hay un tablón suelto, hay un traserito. Atento, todo el mundo a los oídos para cuando venga el trenecito. Alerta, vamos a guardar. Seas lo mejor. No queremos que a nuestro caballo le pase nada. Examíname, no lo comento. Con la I. ¿Qué coño es esto, por favor? Vamos a leer. Con atención, pero si yo soy analfabeto, no tengo ni puta idea de leer. En el extremo oriente, conocen muy bien las propiedades medicinales de los lineamientos de Bébora. Extraer aceite de serpientes venenosas puede resultar peligroso, así que mejor prueba con esta receta. El tabaco indio común tiene grandes propiedades curativas y crece de forma silvestre. El ginseng no le vas a encontrar. Mejor el tabaco indio. Es un remedio para el reumatismo crónico, la dispepsia y la disentería. No obstante, a nosotros nos gusta más mezclarlo con grosellas que den buen sabor, o malvas también, malvaviscos, para restablecer y fortalecer la concentración, aumentar la atención y acabar con el malestar. Otro efecto beneficiosos para la concentración. Preparation. Mezcla las unidades de tabaco indio con las grosellas de las malvas de las primeras. Llévalo todo al fuego. Guárdalo en bote o tipón. Selecciona el tren y úselo cuando más lo necesite. Es más eficaz
que las marcas que se compran en las tiendas como la de Uber Clark. Curiosidades para prevenir las úlceras. Mezcla una clara de huevo, donde lo encontraré. Cuando escuchas el perro de vino, fortificado para que lo en abundancia con una pluma, antes de cortarse. Señor, vuelve con nos. El caballito. Dios mío, el tren, ¿de dónde vienes? Estoy huyendo. No. Pensaba que era el tren, me equivoqué. Vaya susto, vamos a seguir aquí. Aquí hay unas vidas antiguas. Nos llevan a una mina. Aquí puede haber algo, una pepita de oro. Hay una vagoneta que encontraremos aquí. Esto no es sellado. Aquí que habrá. Vamos a ver, importante. La pregunta que se tiene que hacer todo el mundo ahora es: ¿seré capaz de llegar a mi amigo a montura, a mi amigo cabello, cuando más lo necesite? Yo creo que no. Pobrecito, está teniendo un estrés inusitado. No lo puede permitir. Le aprecio mucho. Por lo tanto, será mejor que vuelva con él. O que le mande venir. Será mejor. Mira que por Pacioration. Pacioration, ese es su segundo nombre. Vamos a dejar los plumajes del pavo real. Pavo real. Vamos a dejar los plumajes en algún sitio. Algún perrista, alguna persona, un pellejero. Vamos a ver en el mapa que hay cosillas muy importantes aquí. En Pleasance, un Rouse, es un lugar en el que estamos de acuerdo. Estamos en connivencia con las fuerzas de seguridad, con la cual nos van a proteger. Esto es buena noticia para el grupo de gitanos del campamento gitano. Pero no, antes vamos a ganarlos la vida con Dutch, o quizás con los Grey, porque aquí hay dos familias que no en la grandísima película de Spaghetti Western. La muerte tenía un precio. Dos familias enfrentadas en un mismo pueblo. ¿Quién ganará al final? No lo sabremos. Lo único que sé es que me dan misiones. Están aquí Calila Hall y Star Rose, pueblos enfrentados, enemigos de siempre. No sé si hacer estas misiones todavía. Mejor. Tenemos aquí una misión más importante en Strawberry que no está todavía vista. Elementos Rest. Tenemos un amigo. Una persona muy importante. Es Mika Bell. Es una persona que da muchos problemas. Pero me da igual. Ha pedido que te reúnas con él en su campamento cerca de Strawberry. Tenemos que recorrer un largo camino hasta Strawberry. En él tendremos muchas aventuras. Eso será lo bonito. Acompáñame. Ring Neck Creek es un arroyo. Hale Houghton, que pone ahí Kankich Ranch. Hay mucho rancho. Vamos a ver. Esperemos. Toda esta nueva región, muy verde, muy florida, llena de bellezas, faunas y paisajísticas también. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Señor, pide ayuda. Habrá que ayudarle. ¿Qué pasa con este señor? Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Va a morir de qué? ¿Va a morir de un cáncer? No, porque todo este pecado no existía. ¿Qué quiere usted, señor? Otra vez otra serpiente. Succión al veneno. Me gusta cositas. Acercamiento con un gata me da un poquito de asquito. Tengo una idea, yo te la chupo un poquitín. La herida que me habías dicho. Te la voy a chupar un poquitín, la herida. Tranquilo. Ni una palabra a nadie. No sea que lo relacionen con temas homosexuales de bujarras. Algún día me pagarás cuando seas Obama. Pero ahora mismo no pagarás. Mejor que vaya usted a su casa. Es usted un urbanito redomado. Márchese, pero no en mi caballo, que es mío. Yo sé ahora.
Let's go. Acompáñame. Vamos a visitar el maravilloso horizonte sin fin del mundo del Far West, del mundo del horizonte, del mundo del límite, de la exploración sin límites de esta buena tierra llamada United States of America. Hay un pantanito, un estanque muy bonito. Vamos a ver a dónde nos llevará esto. ¿Qué pueblo es este? Estamos llegando a un lugar inédito, un establo. No nos interesa ahora. Tengo el caballo fresco, no te preocupes. No quiero robar más. Hola, buen señor. I beg your pardon. Señor, culo gordo, usted es un asqueroso saco de pulgas. Váyase a la mierda. Espérate un poquito. Es momento quizás de hacer algo malo. De ser malas personas. Dios mío. Me he perdido el sombrero. No puede ser. No quiero hacerle daño, pero si tengo que hacerlo, lo haré. Ah, si uso sombrero, no puedo usar el pañuelo. Grandes problemas. Pues usaré el pañuelo y a su vez el sombrero. Es posible. Señor, me he dado ganas de reventar el cerebro en dos mitades con un hacha. Pero bueno, es ridículo. No se enfrente con gente que sabe más de que usted, porque saldrá totalmente escaldero como es el queso. Quítate el trapito, no. Aquí nosotros somos parte de las fuerzas del orden, con lo cual este señor no tiene nada que hacer. Cuidadín. Yo estoy testigo, no va a ir a ningún sitio. Te lo puedo asegurar. No aguanta, es un Terminator. Terminator vaquero. Soy muy malo. Ya puedes marcar objetivos. ¿Dónde está este señor? ¿Dónde se ha ido? No lo puedo entender, yo soy una persona buena. Quítate el pañuelo, ahora está de mes. Soy una persona respetable. ¿Dónde ha caído este cadáver? Ha desaparecido, se ha vuelto al ligero. Estaba de mala leche. Soy una persona afable y simpática, pero hay gente que no merece respeto ninguno. Esto no se trata de nada. Aquí nosotros somos la ley. ¿Verdad, amigo Rick? Good girl. Ven conmigo. Vamos por la ruta más corta. Nos llevaré a por inusitadas experiencias y aventuras. Aquí plantitas. Quiero ver alguna plantita, señor. Maravilloso. A cámara lenta. Me toco en silencio cuando me veo. Galopando por la espesura. Soy un gran señor. Un gentleman. De las grandes extensiones de los Estados Unidos de América. Es momento de coger unas frambuesas. Es momento quizás de hacer esta receta que nos han recomendado. Con un poquito de frambuesas. Son buenas las frambuesas, ¿verdad? El Rick bien lo sabe. Va a recibir ahora mismo una de ellas. Le gustan muchísimo. Frambuesitas bien ácidas pero eternas. Para niños y para mayores. Y para animales del bosque.
y de las grandes palabras americanas. Si te doy una frambuesa es porque te pido el máximo rendimiento ahora. Ahora es el momento. Tienes que rendir al máximo, Rick. Vamos, tú puedes. Es el momento. Es el lugar. Es la hora señalada. Estamos acercándonos cada vez un poquito más, cuidadín. Un poquito de cuidado. No quiero, no querría que nuestro queridísimo amigo acabase muerto en una de estas laderas. Dios mío, estamos todavía aquí. Quiero pasar por aquí a ver qué hay. Justo a tu izquierda. Es importante llegar. Aquí también hay un lugar. Está Albert Mason, el gran fotógrafo conocido desde que está aquí al IBM. Sí, iré también con él. Quiero acabar esa zona. Y quiero llegar a las zonas de más nieve, de nieves permanentes, en los griles. Quiero ver esta zona, no la tengo muy controlada todavía. Hemos ido muy rápido. Quiero disfrutar de un tiempo del mil demonio. Sí, eso haremos. Eso haremos. Esperemos también poder conseguir algo de oro. Ya tenemos algunas pepitas. Hay una barca, cuidado. Puede ser una trampa. Puede ser los temibles federales. No sé quién será. Hostia, cuidado. Mind the gap. Lo tienes muy claro cuando tienes que entrar en el metro. Mind the gap. Este señor no es el culpable de esta interrogación. Hay una situación ahí. Hay un campamento. A Rick. Mind the gap. Cuidadín. A Rick con el gap. Tú lo has visto, bribón, no me has dicho nada. Aquí hay animales salvajes, habrá que tener mucho cuidado. Mucha atención. Un campamento de gente. Pescadores tal vez. Malandrines quizás. No es aquí, es un poquito más allá. No lo estás viendo. Voy a hablar con este campista. Domingo Hero. Hablaremos con él. Hola, señor. Me tengo que ir. No tengo ningún problema con usted. Yo también quiero comer algunas cositas. Quiero comer principalmente cositas que me den un buen detalle. Sí, una porción de queso. Será mejor. Qué buena. Me acuerdo de las porciones de queso y de pan que comían en el Blade, en un juego español. Muy recomendable. Bonita playita americana, para disfrutar de sus grandísimas playas. Usted lo que tiene que hacer es traerse la sombrilla, traerse la hamaca, el sol, lo ponemos nosotros. Tengo que empujar. Este señor, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿Es usted importante? No lo conozco. ¿Quién será usted? ¿Qué otra vez? ¿Quién es este señor? No lo conozco. Okay. Who are you? Jeremy Gill. Gente extravagante. Who? The famous fisherman. No lo conozco. I'm in the newspaper all the time. Here's one. Yo no leo periódicos. Soy un votante Trump del medio oeste. Good for you. Soy analfabeta. Así me pintan en los medios de comunicación. Nice to meet you. You too. Arthur. Sure you don't want a photo? No. Not right now. You know, mothers, they often offer me their daughters. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Para otras cosillas. But I say no.
I'm married to the fish. Usted es gilipollas. You're famous for fishing? ¿Quién lo puede entender? Pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get 3, we can do a photograph. Together, like actual friends. No, I'm fine. It's sort Por of eso sobrevivir. John, people love it. And I could sell even more fish if I had them. It helps them to know that out there's some man fighting with Neptune on a daily basis and winning. Típico personaje de GTA 5. I can't catch enough of them. There's really Estrambótico. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Por internet, si quiere. They're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. Ooh, my card and a map. Maybe I shall. Por correo. Only the decent ones. They have to be at Le least mandaré un 3 pescado inches per long reader and 10 que huela pounds fatal. weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. Gente stranissimi. Adesso esaminemos el documento. La suma pide para encontrar los peces legendarios. En este lago que habrá. Nosotros donde estamos ahora. No estamos en los Grizzlies. Estamos aquí, en la zona central. Aquí tenemos la lubina gigantesca. Habrá que pillar una de esas. Puedo comprar señuelos especiales en la tienda de cebos de La Grass. Úsalos con sensatez. Giraremos el mapa. Está en blanco. Muy bien. No tiene tinta invisible. Aquí tendremos el mapita muy ameno. Aquí tenemos el 23. No veo bien. Lake Sturm. No veo bien. Vamos a ver el mapa interesante, el bueno. Aquí tenemos el río que viene de los Grizzlies. Venimos aquí y desemboca aquí en Blackwater. A ver si es lo mismo. Aquí esto es Blackwater, con lo cual esto sería Jail Landing. Sería un poquitín más a la derecha. Jail Landing aquí. Aquí tenemos el 23. 23. Lake Sturgeon. Muy bien. Ciertos tonos verdes y amarillos. Habrá que pescar un poquito para encontrarlo. Voy a intentarlo con usted, señor. Como usted. Usted es muy bueno. Aquí hay alguna gente. Hay personas haciendo submarinismo. No lo puedo entender. Es una época demasiado antigua. Vamos a ver dónde encuentro la cañeja. Aquí la tengo. Tenemos cebo, tenemos cañita. Esto no quiero. Esto solo lo querré cuando huela demonios los axilos. No es el momento. Un poquito de cebo que encontraremos pesca con señuelo. Un poquito de queso, cebo de pan. ¿Qué más? De maíz o de queso. Mejor de pan. Atrae precios pequeños como el dulce americano. Lo quiero. Bueno, pues no me queda otra cosa. Un poquito de pesca, porque esto es un poquito aburrido, pero bueno. A ver cómo era. Si me acuerdo. Sí, señor. Radiation. Van viniendo. Tienes que estimularles un poquitín. Radiation, un poquitín. Me va viniendo. Radiation. Anímate. Es bueno para ti. Tiene todas las vitaminas que tu cuerpo puede necesitar. Te va a encantar. Hay que tantearles un poquitín. Ya van viniendo. Lo estás viendo, ¿verdad? Mira, se están disputando. Ahí he picado algo. Vamos, no sueltes. Trata de arrancarla. No lo veo ahora mismo. Tráetelo, ¿para qué?
No cortes ese dedo, tenías ya casi. Loco. Me he equivocado de tecla. Ahora vendrá, no te preocupes. Vendrán por más. Ah, bait, you fool. Otra vez. Cebito bueno. Cebito, no tengo más. Tengo que tener al final. Con corcho, pesca de corcho. How's about this bait, I wonder? Vamos a ver qué tal. Aquí hay muchos, míralos. Mira, aquí hay muchos. Aquí cerquita. Cerquita, cerquita. Cerquita, no te olvides, por favor. No cortes la cuerda. Es importante. Desafíalos un poquitín. Haz que luche por ello. I got something. Lo tengo. Enrollation. Cuidado. Cuidadín. Vente para acá. Enrollation. Va viniendo. Y ahora es mío. No luches, no puedes luchar. Te tienes que cansar, es pequeñito. Pesqueñines. Aquí lo tienes, amigo. Un pesqueñín. Esto me sirve solo para comer. No es para faltar en el Instagram. Ah, bluegill. Nice. Bien, no quiero cansaros con más cositas. Vamos a seguir con nuestras cositas. Vamos a seguir. Parte de la cañeja. Vale, una última más. Aquí hay mucha pesca. Hay mucha pesca por aquí, mira. Van viniendo. Mira qué bonitos pececillos. Aquí se los ve en todo su esplendor. Venid aquí, amiguitos. Yo creo que no he echado el cebo. Así no nos interesa. Creo que esta vez no he lanzado el cebo. Creo que la he cagado, amiguitos. Un cebillo bueno. A ver qué tenemos ahora. Medianos y grandes. Esta es buena, señores. Aquí. Anything biting, I wonder. Venid con Pepito. Venid con mamá. Con Pepito. Papichuloy. Venid. Aquí estoy. Mordedme. No seáis tímidos. Sed golositos. Esto es para mí. Dingo. Ahora pillero. Maldita sea. Creo que no he puesto el cebo una vez más. La gente está muy desmotivada. Desmotivation total. Vamos a buscar ahora pesqueñines también. Ok. Señor lago. Tenemos ceba. Okay. Venga, esta es la buena. Tiene que haber pez grande aquí. En este lago. Un pez grande, no pequeños. Uno grande. Tienes que tratarles con una patita a su boquero. No, solo hay pequeñitos aquí. No me interesa. Nos tenemos que ir. Habrá que marcharse. Alright, que me echarás de menos. Continuaremos el literario. Previsto. Hoy parece que se ve mejor este juego, no lo puedo entender. Me parece que es curioso.
Algo han hecho en el parche. Con el nuevo parche han hecho cositas. Porque este maravilloso juego tenía antes. El nuevo parche han hecho cositas. Este juego antes se ponía, amigo, se ponía muy calentillo. Sin embargo, ahora tenemos solo una temperatura de 52 grados centígrados. Me parece muy poco. Y una velocidad de ventilación de 53% de fan speed. Algo ha pasado. No lo puedo entender y me alegro porque este juego merece todos los parabienes. Merece que la gente lo juegue como Dios manda. Una calidad gráfica pasmosa. Es lo que se merece. Toma. Vamos a acercarnos ya poquito a poco a las misiones buenas. Cuidadito con las armas, que las carga el Diablation. Venite por aquí. Ahora sí vamos a por una misión interesante. Me encantó la misión de Margaret que jugué off the record. La jugué fuera de cámaras. La misión de Margaret es una misión muy políticamente incorrecta, con un señor que dice ser señora. Y este señor que es muy listo, que parece un paleto, pero que es muy listo. ¿Qué pasa, Rick? ¿Qué has visto? ¿Has visto cosas? Alguien necesita nuestra ayuda, pero no sé dónde. Rick, ¿qué ha pasado? ¿Quieres que Antoñas? Antoñation. Margaret, me gusta mucho la misión de Margaret. Para los que habéis visto este juego en consolas, la misión de Margaret está muy bien. Y sobre todo luego con el tigre y el león. Está muy bien, muy entretenido. Esos personajes muy cachondos me gustan mucho. Aquí puede pasar de todo. Maravilloso escenario, sin límites, para explorar a tu aire, a tu gusto, como te apetezca. Maravilla de la campiña norteamericana de los Estados Unidos de América. Maravilloso país, gigantesco país, con mucho potencial. Esto no es Bolivia, esto no es Toussaint, pero es tan bello como esos lugares. Esto es un país llamado USA. Nos encanta, especialmente nos gustan las zonas calentitas como Miami, pero también las zonas muy frías como Nueva York. Un país donde tienes grandes campos de maíz, también tienes playas inmensas. Tienes maravillosas megalópolis, maravilloso lugar que tienes que visitar. Si has jugado GTA, te dará una especie de ganitas de visitar estos lugares. Eso es necesario para generar un poco de inquietud entre el público. Os va a encantar. Hola, señor. No necesito nuevos amigos, pero yo sí. Soy una persona muy sociable. A veces puede ser demasiado intrusiva. ¿Qué pasa aquí? Hola, buen señor. Aquí no hay oro. Hay que compartir, señores. ¿Qué tal va el negocio? ¿Qué tal va la casita, señor? A ver, ¿cómo te la montas? Se ve más que una tragedia, señores. Se ve más que una tragedia para espantarse. No le importará que me vaya poniendo un trapito. Es simplemente porque tengo alergia a las personas que no comparten su mierda, sus posesiones. Soy un poquito perofláutico, también. Cuando saque una pepita, que sé que sacará, descubrirá lo que es sentirse parte del mundo del más allá. Visitará el cielo o el infierno. Eso no se le puede garantizar. Igual visitará el cielo, pero también el infierno.
Una de los dos. Depende de usted. No hay nada. Pues me quito el trapo. Me quito el trapito. Lo siento, señor. Esta mierda. Es una pérdida de tiempo. Quiero que lo intente yo. Descubriré con el Nicolai que igual alguna cosita sí que hay. Aquí tiene que haber algo. Quiero que se sacarle una foto. Don't take it hard, friend. You'll be alright. Well, bye. Quiero que le saque una fotito, señor. No se saca las fotos aquí, nunca me acuerdo. Aquí tengo muchas cositas. Quiero que le saque una fotito, señor. There a reason you're this close? Estoy haciendo una foto muy importante. You want to start something? Ya está la fotito. No cubría más. Pay you any mind. Adiós, señor. Antipático. Me voy a hacer un selfie. Un selfie del siglo XIX, por favor. Junto a mi amigo, a Rick. A Rick, ven a mí. Aquí, a Rick. A Rick. A este señor no sacas fotos, a Rick. Eso me desaburrido. Un autorretrato. ¿Cómo puedo hacer un autorretrato? Y tengo el botón medio. Maldita sea, a Rick. Lo tío. No, que soy China. Sin Chination. Y todas las ermitas. A Rick, ¿qué me propones hacer a este señor? Querría hacer un autorretrato, pero no me dejan. ¿Por qué no me va el botón central? Qué penita, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo configurar. Sería maravilloso hacer un autorretrato. Este americano llamado Mr. Janeiros. Cámara. Madre mía, cuántas opciones. Esto es la cámara, pero es la cámara que te filme desde lejos. Esto es otro rollo. Teclado en return. Aquí. La cámara de juego no me interesa ahora mismo. A caballo. Carros, barcos y trenes. Combate. No. Menos el juego de barco. Radar. Tembarco, inventario. Examinar objetation. No. Cámara de fotos. Activar modo selfie. Hacer una fotografía con el botón izquierdo. Cambiar madre. Con el tabulador. Cámara. ¿Pero qué cámara es esta? Porque hay dos modos de foto. Cambiar cámara, la V. Cámara fotográfica. La V. Hacer un autorretrato. Como ahora esto. Si ya no tiene más teclas que usarse aquí. Lo haré, sí. Lo haré. Entiéndame usted. Tengo muchos recursos, soy un hombre de recursos. Ese es el botón que yo voy a usar. Para mirar para atrás tengo otro botón. Tenía también uno lateral. Ya que no funciona el botón central, usaré uno lateral. Para mirar para atrás es muy interesante. Yo creo que lo tengo ya bien configurado. Estamos a punto de controlarlo. Me he hecho un vistacito para atrás, amigo mío. Está muy bien así, ¿verdad? Con Rick. Ahora solo tienes que abrir la cámara. Sacar la cámara, activar la cámara. Y pronto podrás tener un retrato maravilloso. Eso era lo que yo quería. Maravilloso. Expresiones de todo tipo y condición. Expresiones. ¿Dónde está las expresiones, señor? Acerca un poquito la fotito. Quiero verte ahora, caporero. Corporation. Afable.
frustrado, sonriente, cachondo. Posturation, muy importante. Esta me gusta a mí. ¡No! Esa no. Así estás mucho mejor. Maravilloso. Eres un gran modelo. Siempre me gustó este modo de fotografía. Maravilloso. Ahora te pareces a Indura y no pasa nada. No te rasques las tripas. Vamos a ver las fotos maravillosas que se están saliendo en el Social Club. Estamos a punto de subirlo a internet. Mira qué maravilloso. Pónemelo. Un día más, la verdad, para mis trojaneros. No todos los días son buenos en el oeste. A veces hay que matar a personas. Como esta, por ejemplo. Que no se interesa matarles. Porque luego hay mucho follón. Creo que con esto será suficiente. Mr. Janeros es una persona tímida. No le gusta salir muy a menudo. Pero también es muy coqueto. Mr. Janeros ahora se está fumando un piti. Un momento importante. Mr. Janeros es una persona que tiene mucha iniciativa propia. Mr. Janeros, ahí estás muy bien. Bellísimo, maravilloso, altivo. Me encantas. No te toques, por favor, Janeros. No te toques. Eres una persona muy agradable, pero también muy atractiva. Así, con tu querido Rick, tu gran montura. Señor real, que te cojo y que te aprieto un puño. Así, con las manos prestas, por si es momento para matar. Nuestro querido Mr. Janeros, deja de moverte, me estás poniendo information. Ahora, un poquito así, ¿no? Un poquito. Aquí estás bien, pero con una expresión agradable. Agradable, por favor. Seriote, ¿no? No te puedes poner una pajita en el morro. No te puedes estar muy bien una pajita en el morro. Mr. Janeros, me estás entendiendo lo que te quiero ver a ti. No sé si es consciente. Mr. Janeros, no te toques tanto. Bueno, es el momento de terminar. Basta ya de tanto selfie. Es momento de guardar la cámara. A este señor no le ha gustado, me da exactamente igual. Vente conmigo, seguiremos la misión. Un momento maravilloso. Vamos para allá. Vamos a hacer más fotos con la cámara. Ahora que yo sé que a este juego le vamos a sacar más rendimiento gráfico. Yo sé que este nuevo parche las cosas van a ir mejor. Me lo huelo. Lo veremos. Perdón, señor. No veía muy bien. Estaba obnubilado por mi ego. Soy una persona muy importante. Soy Mr. Janeros. Estoy en Red Dead Redemption 2. Pobrecito. Está pasando muy mal, Rick. Respira. El tren está llegando. Puedes ser objeto de asaltos muy lucrativos. ¡Ay, Dios mío! No, Mr. Janeros. Recupérate. Estaba secado. Vámonos. Mr. Janeros. Se escapa el tren. Es momento. Es lugar. Es momento. Acabamos con... Tenemos que llegar al tren. Vamos a liar la parte. Yo lo sé. Vamos, Mr. Janeros. Ponte el trapito. Creo que la vamos a liar. Muy seriamente. Un trencito para mí solito. A ver qué tal se me da. Un trencito para mí solito. Con mi Springfield. Sí, señor. Me toca justo la estación.
testigo de Assassination. Llegaré yo más rápido, amigo. Rick. Tengo que llegar, Rick. ¿Qué te está pasando? Yo sé que estamos llegando al puente. Rick. Tienes que darlo todo. Es el momento de darlo todo. Rick. No me pongas en mal lugar. Rick, este tren no termina de parar nunca. Y Rick no es un caballo de hierro, es un caballo de carne, de hueso. Rick, por favor, respóndeme. Tienes que tomar mis frambuesas. Rick, vamos ahora. Ahora es el momento. Es el momento. Tienes que llegar. Rick, ¿por qué no aguantas más? Yo sé que esto es un tren de hierro. Es terrible. Tendríamos que acercarnos aquí, ahora. Es el momento, Rick. ¡Hostia! No. Rick, es un momento. Desaprovechar el destino. Quiero decirnos algo. El destino nos ha dicho. Nos ha hablado. Tenemos que reformarnos. Rick, no te vayas. Rick, yo sé que me quieres. Igual, no tanto como yo a ti. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Hemos pasado unos malos momentos. Lo entiendo. Lo siento, Rick. Vamos a pillar un armadillo. Mientras tanto, Rick. Un armadillo no se mueve ni para atrás. Otro no. Otro tren no. Rick. Esta vez lo haremos bien. Armadillo. Hostia, que me matan a Rick. Me lo matan. Me lo matan a Rick. Me lo matan a Rick. Hijos de puta. Ay, Dios mío, me lo han matado. Me lo han matado. El Rick. No lo quería. Rick. Dejemos de hacer el gamba. Porque puedes. Dios mío, Rick. Te apreciaba. Habrá que hacer un funeral. Mira, este es Margaret. Es británico, pero ella es idiota. Menos mal que tenemos aquí este punto de guardado. Lo hemos pasado muy mal por un momento. Rick no puede morir. Rick es eternal. Rick es un ser de otro tiempo. Rick es algo. Es un valor incalculable. Mucho sentimiento con Rick. Jamás morirá mientras yo no lo permite. Rick, por favor, cuando te he visto ser atropellado por el tren de hierro, por el caballo de hierro, mi corazón se ha desbocado. No lo pude tolerar. Maravilloso escenario. Es momento de hacer otra fotito. Momento de que nuestro querido Mr. Janeiro se toque un poquito más. Yo ya lo sé. Mr. Janeiros. No puedo hacer una foto así. Mr. Janeiros. Esa es la foto que yo quería. Mr. Janeiros. Quiero un autorretrato. Mr. Janeiros. Ya necesito autorretrato. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando aquí? Autorretratation. No hay retrato, por favor. No, Social Club, no. Otra vez, no. Espero que pronto podamos acariciar de nuevo la piel, el cuerpo, la cabecita de nuestro camerudo amigo. Puedo hacer autorretratos. Si está Rick, todo irá bien. Maravilloso. Aquí estamos. Un tiempo fabuloso. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Es momento de sacar una fotito, por favor. Por favor, yo lo entiendo.
Es momento, como dice Bernal, de hacer una contemplación del maravilloso paisaje, panorama que nos ofrece este gran país. Maravilla, Rick. Estoy feliz porque estás conmigo. Me encanta. Vamos a hacer las cositas bien. Vamos, esta vez será diferente. Y esta vez lo haremos bien, Rick. Había un armadillo también. Es peligroso pasar por el camino de hierro. Es peligroso. Yo lo sé. Pero hay que hacerlo. Hay que atravesar por aquí, por la carretera. Hay que volver. Hay que volver. Bien, lo estoy viendo muy claro. Hay que ir por aquí. A otro lado. Hay que atravesar. Hay que encontrar algún armadillo. Armadillos no se mueven mucho, son fáciles. A ver el arco y las flechas. No tengo. Muy mal. Carabina Reputation. El Rocking Black. Tiene un buen punto de mira. Me encanta. Se puede sacar mucho partido. ¿Qué munición tengo? Poquita. Pero tenemos también otra. No, no poquita, muchita. Está bien. Me gusta. Estamos exactamente donde yo corría. Justo aquí. Un poquito más atrás. Tenemos la carretera que nos conduce a nuestra nueva misión. Si encuentro un armadillo, lo conseguiré matar. Pero si encuentro señores, los voy a respetar. Hola, buen señor. La gente es muy antipática. Puede hacer, cállate. Puede hacer otro gran foto. Otro gran foto desde el caballo. Te va a encantar. Tienes que salir antes de que el sol ya no mola tanto. Hay que aprovechar el momento, el lugar. La situación ya no mola. No. El cielo, maravilloso. Maravilloso. En pocos segundos estará anocheciendo. Hay que marchar. Siempre pasa que llegamos al pueblo de Strawberry de noche. Son cosas que suceden. No se pueden evitar. Y qué rápido se ha anochecido, señores. Un lugar bellísimo. Esas paredes rocosas, muy típicas de lugares como el cañón del río Ebro. Esas paredes rocosas, un río reverberando durante muchos milenios, con mucho tesón. La piedra, el granito, la caliza. Maravilla de la naturaleza. El bosque está vivo, está lleno de animales. Pero no será el momento para cazarlos, porque si no les veo, será difícil que pueda cazarlos. Es momento de usar el candil. El candil está aquí. No sabía cómo se activaba, pero ya sí. Es una zona sombría. Río de Janeiro, este es un lugar de brujas, de monstruos. Este es un lugar tétrico. Strawberry es un lugar un poquito tétrico. Hay mucha arboleda. Hay lobos, señor Janeiros, es momento de actuar. Señor Janeiros, te van a machacar si no. Son muchos Janeiros. Tienes que poder con ellos. Janeiros, puedes con ellos. Tienes que huir. Ya sabía yo que el bosque de Strawberry es un bosque traicionero. He muerto de manera terrible.
Los lobos no perdonan, ni con el detalle. Janeiros, tienes que estar más atento. El mundo del Far West es un mundo brutal. El mundo del Far West. El mundo del oeste. Me encantaría hacer fotos así. Sombra, claroscuros, nocturnidad, la luz de la luna, a Rick, mis ojos brillantes, mi pistola presta. Un gran hombre. Siempre le acompaña una gran yegua. Es momento. Es lugar. Encender el candil y ver mi jeta otra vez más. Rick, a ti por qué no te ataquen los lobos. No lo puedo entender. La próxima vez te venderé a ti y me largaré a Parte. No, te quiero demasiado. Campamento gitano que hay ahí. ¿Qué son esta gente? No quiero armas. No quiero candiles. Ahora mismo quiero mapa. Estamos llegando a Montu's Rest. Quiero saber qué son esta gente. Quiero empaparme de su cultura, de su forma de ser, de su tradición, de sus rituales. Saludation. Quiero saber de vosotros. ¿Qué haces aquí? Es un campamento maderero. Un hombre sin su sombrero no es hombre. Es bestia. Por lo tanto, voy a por el mío. Perdón. Volveré a seguir. Un hombre que se viste por los pies. Siempre viste con sombrero. Una manada, yo me encargaré, es un asunto personal. Cuidado, no quemes las tiendas. Yo puedo encargarme de los levels. Solo me tenéis que decir eso. La palabra mágica es dólares, dinero. Necesito pasite. ¿Quieres que el capitán esté aquí? ¿Quieres que el capitán esté aquí? Necesito hablar con él. Capitán Stis. Nadie me va a hablar de aquí. En serio. Nadie me va a hablar. Oh, el parrete, me casi me la comía. El parrete casi la pisera. Parece que no hay misiones todavía aquí. Aquí hay un puntito blanco. ¿Qué significará? Puede ser el capataz. Ya probaremos con él. Aquí está siempre aislado a los jefes. En los lugares más inhóspitos. Siempre aislados. Siempre sometidos al escrutinio de sus secuaces. De sus trabajadores. Nunca justo. Soy yo. Sí. Son miedosos. ¿Quién los puede culpar? Tiene usted al verdadero hombre, Mr. Janeiros. Ya lo haré. Es momento. Alright. You pay for that. I should take care of them. Matar a los lobos que están atacando a esta pobre gente. Una misión. Aquí. Precios legendarios. Tengo muchas, yeah. Quiero a este señor.
Albert Mason, el fotógrafo. Hace frío aquí. Campamento marinero. El grupo de leñadores trabaja en la tela de árboles. Es momento. Ven aquí, amigo Eric. Me encanta el silbido personalizado. Oh, tengo poquita vida. Necesito traerme unas judías. Unas buenas judías para que me hagan hacer luego cositas. Ruidos extraños. Un poquito de cecina. Un poquito de proteínas. Un poquito de legumbres. Vamos a buscar esos lados. Nos tendrán que salir de un momento u otro. Entonces pararé con ellos. Aquí los tendrán. Los encontraré. Aquí están los lados. Ya sabía yo que esto era un lugar inhóspito. Te mantendré al margen, amigo. Quédate aquí. Te servirás. Servirás de cebo para los lobos. Yo creo que será la mejor idea. Tú te quedas aquí, mientras tanto. Yo procuraré acabar con ellos a tiempo, amigo. ¿Te parece un planazo, verdad? Hay un rastro que seguir. Yo lo haré con el de Dai. Ya están aquí a los lados. Dios mío, son muy asquerosos. Y tengo poco de Dai. Mira cómo relumbran sus ojos en la oscuridad. Ostras, si vienen. Necesito una escopeta. O será a lo mejor ahora, pero sin dudas. O quizás dos armas. No puedes morir. No puedes morir. Tienes que aguantar. Tienes que sobrevivir. Oh, pues tienes que darle con todo tu poder, con todos tus armamentos. No. Pero tengo el detalle. No lo estoy dando bien. Dios mío, me va a machacar. Sin remedio. Señor. Tengo que tomar algo. Estoy muy mal. Soy muy mal. Y no he sabido utilizar con tranquilidad. Tomar el maíz dulce. El maíz producto típico de América. Mira cómo me han puesto el rico. Me han puesto guapito de cabra. Mira cómo me han puesto estos hijos de puta. ¿Cómo lo ves? Esto parece que me han puesto aquí un tres en raya. Que venía a jugar conmigo. Era una caricia, una correntoña. Me queda algo más de comida. Yo creo que es momento de hacer un campamento aquí. Sí, vamos a hacer un campamento. Ven, querido Rick. Ven conmigo, aquí esta sangre toda es mía. Tendréis todas las pieles para vosotros. Ven, Rick, no seas tímido. Ya no hacen daño. Estos espíritus de la naturaleza. El hábitat principal de la Gris es la región de Big Valley. Y el Artertaltris es un carnívoro que se alimenta de ciervos, cabras monteses y otros animales más pequeños, como aves, castores y peces. Como suelen atacar en manada, se recomienda utilizar armas de largo alcance, como un fusil o con flechas, para herirlos o matarlos. Su carne se puede usar como alimento y sus pieles y corazones pueden utilizarse para crear objetos artesanales. Aquí tienes el lobito. Lobisome. Ven, no tengas miedo. Ya no tiene ningún mal. No sufrirás.
Aburrido Rick. He vendido una cara muy vida. Esta caza pudo ser la última. Lo tienes que atestiguar. Poco a poco estamos tratando de conocer detalles, mayores detalles de este gran juego, el Red Dead Redemption. No creo que puedas cargar más de uno en los lomos de nuestro querido Rick. O sí, no tiene pinta. Dejaré aquí a este pobre loco. Solo lo único que tenía aquí es un afán de defender su territorio. Yo lo entiendo. Yo te comprendo. Perdóname un poquito. Necesito hacer unas cositas que nadie puede hacer por mí. ¿Cuántos más levels hay que derrotar? Hay que ir aquí hasta aquí. Hay que volver a que cumplir la misión y luego ya podrás hacer lo que quieras. Eso haremos. Demuéstralos a estos trabajadores que somos las personas adecuadas para el trabajo. Somos gente dura, gente honesta, gente trabajadora. ¿Quieres pruebas? Aquí tienes pruebas. Querido amigo, Parte. Parte Mission, Parte. Nunca me han gustado los perretes de carne y hueso, pero estos sí que me gustan. Son muy afables, son muy simpáticos. Mi mamá el perrito. Mi mamá el perrito. Pues te regaño. Si no me haces caso, yo tampoco te recaso. Tengo lo que me dijiste que hiciese. Tengo los labitos. Me he puesto la cara como un trozo de raya. Tienes que pagarme bien. Me ha jugado la vida. 50 es poco, pero bueno. Tal y como está la moneda hoy en día, no es lo normal. Me voy a montar aquí un campamento. Nos molestará. Ahora podéis ir a trabajar. Menuda faena que os he hecho, cabrones. No más excusas. Me persiguen las autoridades. Hay que marchar. No sé por qué me persiguen, entonces tomaré algo. Un picoteo intrascendente. Unas judías. Podremos aguantar así un ratito. Querido Rick. Ya. Cuidadín. El tren de hierro. No es momento para el camino de hierro. El caballo de hierro a tocarle. No es momento ahora. Pero me lo estás pidiendo. Me estás poniendo muy a huevo. No lo voy a hacer. No me voy a animar. Estoy yendo en dirección contraria. Aquí están los amigos de Strawberry. Quieren ir a por mí. He hecho cositas malas. Me han cerrado la misión. He hecho cositas muy malas. Lo reconozco. Tal vez será mejor ir a los Grizzlies. Vamos a ir a un lugar que no conoces. Se llama... Aquí he estado ya en Porter. Aquí he estado. Es la familia de locos. La matanza de Texas. Tengo que ir a un lugar más alejado. A Coulter no podemos ir, pero igual sí. Vamos a probar. Vamos a ir hasta aquí, Mount Hagen. Se podrá. Mi opinión es de que sí. Voy a tratar de hacerlo. Con vuestra ayuda.
esta misión que tenemos, salto al tren cancelado. Tenemos gente que les ha cancelado la misión. Los cazarrecompensas van tras mí de mí y de mi caballo. Nos hemos pasado la parada, la salida. Hay que ir por aquí. Querido amigo, aquí hay una carretera, aunque no lo parezca. Hay un caminito. De nuevo está atardeciendo. A strawberry. God damn. Easy, girl. Te mereces todo, querido Eric. Vamos a ir a donde las nieves eternas. Vamos a ir allá donde sopla el viento del norte. Pero en el camino sucederán cosas inesperadas. Bellísima zona, parece los Alpes. Parece la Suiza. Más real. Head still rolling. Perdón, señor. Mi perro, perdón, mi caballo. Es un poquito a riesgo a veces con gente extranjera. Hey, wait up there. What's your name? Es buena gente. Quiero hablar con usted. You know what? Forget about it. Okay. Está mostrando usted. No sé qué esperando. Lo quería tocar, pero soy buena gente. Lo voy a dejar vivir. Travel along. Beat. Así es. Me gusta este juego, señores. Este juego es una maravilla. Gráficamente es bastante digno, aunque sé que hay gente que lo tiene mejor. La agüita buena. Los árboles siniestros. La gente amable. La misión se activará otra vez. Ah, no, es otra misión. Es Mason. Tendremos que ir con él. Hacemos una parada táctica por aquí. Nuestro querido Mason ha vuelto a las misiones, bien. Pero quiero ir a las nieves eternas, si me permitís. Nuestro querido amigo Nelson, no. ¿Cómo se llama este señor? Lo acabo de ver, ya no me acuerdo más nada. ¿Qué es eso? Es grandísimo, señor. Te tenía porque ya no has huido. Eres mío. Hay que recoger la pieza. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Campamento de una banda. Necesito recoger. Dios mío. Cuídate. Es momento, quizás, de usar la Springfield. Es una banda rival. I got to go in the bank and then send you out front to meet the deputy. All right. Okay, hold on a sec. That's gonna get my toes curled up. You got a problem with that? Because you're the wrong gang if you do. I don't have a problem with getting curled up. I just rather not. Call yourself a man? More of a man than you ever was. You too yellow. And I guess we get back to planning then. You got us a plan yet? Susurros. We ain't got a plan. We're just gonna wait. Everyone bunk down for the night. I said, bunk down. All right, I heard you. No te habláis más. Ahora es mi momento de gloria. Momentito de gloria. Alguien está queriendo huir.
estáis, demonios? Están muriendo como moscas. Así de gusto. Todavía quedan dos. Todavía un trocito. Tienes que morir. Es momento de acercarse ahora. ¿Por qué no puedo usar la escopeta ya? Ahora tengo que coger del caballo. Usaré la doble pistolita. Tengo. ¿Eso era todo? No. No te levantes. No es necesario. Qué decepción. Una poquita decepción, ¿verdad? ¿Qué armas tenéis aquí? Hombre, el Risco. Amigos míos. Risco. ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Un Risco, no. Ay, porque sirve de poquito. Porque dura tan poco. Ay, no dura muchito. Eso es todo. No puedo creerlo. La gente muerta. El momento horrible. El barrillo está lleno de sangre. Son pequeños detalles del grandísimo Red Dead Redemption. Se ha bañado en sangre. Mira, lo ves. Es increíble. Muchos detalles. Muchas texturas. Los platos sucios. Esa gente. Son mala gente. Porque no frían especialmente también. Coge un poquitito. Que se salgamine. Quédate a otra. Aceite para armas. Chicle y cocaína. Esta gente no son buena gente, son pillos o pillastres. Son drogadictos. No lo cojas. No lo cojas, este señor, suelta. Que me encanta como lo suelte. Como si fuese un muñeco. Cartucho Reputation. Bandolera, necesitas bandolera. Por aquí el Risco. Mira cómo se ha roto la silla. Por aquí otro Risco. Un Risco ha caído. No ha quedado en pie. Nada de su campamento. Pero especialmente me llama la atención la silla como ha quedado. Dinerito. Muy bonito. Por el café. Me gusta el café. Por la mañana, bien prontito. Con unas porritas, un churrito. Unos churritos, una porrita. Bien durita. Para mí. ¿Qué arma tienes aquí? Sombrero, no cambia el fusil porque viene una repetición desgastada. No la quiero. Y aquí tenemos esto. Su muflón, ¿esto qué es? Mierda. Muerto por nada, no la puedo coger. Sí, es una pity. Es una pena que esta carne se quede aquí. Interesantísimo.
Esto es muy importante. Esta pelambrera tiene que ser mía. Y la cornamenta también. Me quedaré con todo. Te lo pondré aquí. Madre mía, parece una manta. El guapiti. Ay, qué guapiti. Ay, qué guapiti, macho. De las montañas Rocky Mountains. Es nativa de Marina, el norte de Hanover. Su dieta herbívora incluye hojas, hierba, cortezas y plantas. Los guapitis se asustan por la facilidad, porque se aconseja guardar la máxima distancia posible al cazar. Las armas de largo alcance, como un arco con flechas mejoradas o un fusil con mira telescópica larga, son las mejores para cazarlo. Su piel y su cornamenta puede utilizarse para crear objetos artesanales. Su carne de venado adulto es una buena fuente de alimento. Maravilloso. El guapiti. Qué guapiti. Es muy guapiti. Ven aquí. Te necesitaré. A Rick. Ven aquí. Eres mi fiel compañero. Te correrías. Quita ese lado y some. Suelta eso. Así mejor. Esto gustará más. Espero ya Springfield. Hostia puta. Hostia putation. Hostia putation. Va viniendo, va viniendo. Va viniendo gente. Indecente. Y las máquinas me han visto. No lo puedo creer. No me han visto todavía. Me he salvado por la mínima. Hay los animales muertos, pero no puedo coger más. Me siguen llegando por River Creek. Tendremos que internarnos por lugares desconocidos. Probablemente en los Grizzly Mountains, aquí, en la zona nevada. Sigue la pista. Es importante sacarlos de aquí. Necesito un poquito de nieve, por favor. Volver a los Grizzlies será importante. Me encanta pisar nieve. El prólogo se me ha quedado un poquito escasito. Sobre todo porque tenía la configuración inadecuada. Tómate alguna cosita, amigo mío. Sé que la necesitas. Reanimation, sobre todo por esto. Un stimulation. Stimulation, por favor. Para mi querido caballito. Una lampara, quizás. Un ginseng, no. Tortitas. Tortitas, sí. Mira que te gusta mucho, así. Vamos a empezar a subir los Grizzlies. Te va a encantar. Espero que no esté todo desolado. Un poquito de nieve si hace falta por aquí. Hostia, el oso. El 7. Depredadores. No te van a alcanzar. Cuidadito con el osete. Te puedo dejar aquí tirado. Está llegando el deshielo, pero quiero más nieve. Aquí tienes nieve, corrías nieve. Hostias, nieve voy a guardar. Me da miedo el osete. Sobre todo por el Rick. No por mí, sino por el Rick. Quiero pisar un poquito de nieve. Mira el zorrillo, quería cazar. El zorrillo. Que los animales siguen su vida como si nunca hubiese venido el hombre. Por aquí hemos pasado antes. Pisar la nieve es todo un placer.
Los caminos abandonados de los grizzlies. Esto es Coulter de nuevo, amigo mío. Hemos vuelto a Coulter. Aquí está. Oh no. Esto es otro lugar. Estamos todavía cerquita. Coulter está mucho más lejos. Albert Ranch. Y esto es Irving Basin. A ver qué podemos encontrar aquí. Quizás nada, quizás mucho. Así, aquí ya hemos estado también. Ya lo sé. Ya lo recuerdo. Me encanta. Por ahí arriba estuve con Dutch. Vine con los chicos. Acabamos con todos. Sería interesante hacer una fotito aquí. Hace fresco. Ya lo sé. Hace fresquito. Porque quiero verte en la nieve. Disfrutando esta maravillosa estampa. Con el lobo. Hola mi amor. Yo soy tu lobo. Con el cuchillito. Nos podrás atacar. Auto-rotation. Aquí estás muy bien, pero acércate un poquitín. Quiero que te sientes. Postura. Un poquito mejor, hijo mío. Aquí. Así. Así estás bien. Así con la nieve bien cristalina. No. Sí. Quiero verte con un oso detrás. Sería interesante. Eres muy chulito. Lo sabías. Es una persona muy espontánea también. Con el piti es importante. El piti es importante. Coloridita. Muy rica. Estoy cagando, pasa algo. No pasa nada aquí. Me estoy tocando. No pasa nada, amigos míos. Me estoy tocando. Toma, hijo de puta. Échate otro rapito. Échate otro rapito, corrido mío. Otro rapito, por favor. Amigo mío. Hazlo por mí. Pausas aquí de un poquito. Así. Echadme otro rapito. Otro rapito, por favor. Ahora una de... con el Rick, por favor. Una con el Rick. Yo creo que hemos agotado ya la cámara. Todas las fotografías posibles. Yo creo que es el momento de regresar. Sí, señor. Rick, ya sé que estás sufriendo aquí un poquitín. Ya sé que este entorno no te gusta. Pero a mí me encanta disfrutar de un poquito de nieve. Está de polvo. Nieve polvo. Polvitos. Polvitos de nieve. Espero que no mueras, querido amigo. Tú has estado aquí antes. Quiero ver alturas. No estoy pasando nada bien, estoy un poquito resfriado. Móntame aquí una gorrita en medio de ninguna parte. Amigo mío, estoy generoso, mira.
Occupation. Hay operation. Muy bien. Tómate una comidita, te hace falta. Crear vegetation. Esto sí que es una fotaca. Un poquito de cafetito. Que habrá falta. Efectos. Que fue normal, te quita vida. Bueno, pero ya lo conseguiremos con la comida. No pasa nada. Tónicos, munición. Armas, caza. Cebo potente para depredation. Hemos venido aquí a la caza del oso, pero no tenemos suficiente espacio. Atrae depredadores superiores que están cerca. Creo que no es el momento todavía. Tiene que haber aquí alguien, algún trampero, que me pueda comprar lo que yo necesito. Vender, necesito vender. El guapiti. Cuidadín. Pescadito tengo también arronazo. Sin sazonar. Pero ¿por qué no? Porque tengo aquí con tomillo. Muy bueno, pero prefiero algo de caza. Cacería. Con orégano. Te va a encantar. Restablece la vida a tope. Esto es pura vida. Un animal bien cocinadito. Para ti. Te encanta. Esto es lo que te hacía falta a ti. Sí, señor. Yo creo que es momento de volver. Otro café. No. Marchation. Marchation. Creo que vamos a seguir subiendo. Un poquito más. Me he visto en Valentination. Querido amigo. Seguiremos subiendo a las montañas más altas de los Estados Unidos de América. Aquí me gustaría saber si hay algún trampero por aquí cerquita. Un trampero me gustaría encontrar. Qué pena que aquí no hay nada. Pero nada, absolutamente nada. Me gustaría también llegar por las montañas, tratando de venir aquí hasta donde está el fotógrafo. Por las montañas, por los grizzlies. Vamos a intentarlo. Cuidadito, Rick. Aquí tendrás congelation. Hay mucho fresquis. Mucho fresquito, ya lo sé. No estás pasando nada bien. Hostia, qué rampitas hay aquí. Rick tiene miedo, Rick tiene miedo. Maravilla. Maravilloso. Maravilloso. Esto es América, señores. América in its finest. Quiero seguir por las montañas. Quiero seguir descubriendo este maravilloso país. Pero con todas las garantías. Esas rampas. He visto por aquí una huella de zorrillos de oso. Atención, tienes que subir por aquí. Podrás, Rick. Necesitas subir por aquí, Rick. Vamos a seguir la huella de oso. Mira, por aquí hay huellas de todo tipo de animales. Rick, tienes que seguir subiendo por aquí. Una carantoña, Rick. Carantoñación. Míralo, maravilloso. Rick, eres inmenso. No te pediría esto si no supiese que serías capaz de serlo. Pero yo sé que puedes. Hostia, estamos otra vez congelation. Congelation, no. Bueno, aquí ahora. Hay que salir rápidamente de esta zona, señores. ¿Qué hay por aquí? Está abandonadísimo todo esto. Abandonation, señores. Me hago una fotito.
y me marcho de aquí corriendo. Vente, queridísimo Rick. Acompañarás hasta el borde del risco. Vamos a hacernos unos selfies. Rick, hostia, estamos muy jodidos. Está bajando todo a tope, Sean. Rick, aquí estás muy bien. Rick, no te muevas sin pedo. Rick. No, Rick. Vamos a ver. Así mejor. Así mejor con mi amigo Rick. No, coño, por desde atrás, no. No, esto no está bien, señores. Desde tan abajo, no. No, esto no es buena cosa. Auto-retractation fracasado. Fracasation, así no. Apuntation por aquí. No, por aquí. Oye, mi querido amigo. Por aquí no. Me estás comiendo la cámara, amigo mío. Me comes la cámara, amigo mío. Querido Rick, me voy a tirar un poquito para atrás. Estás interviniendo aquí en demasiado. Aquí es el momento. Es el lugar idóneo. Quiero hacer una fotito. Sí, una fotito un poquito especial con el Rick. Un poquito especial. Maravilloso. El Rick, te encanta. Me está helando el culo, me tengo que ir de aquí. Y tú vendrás conmigo. Se me está helando sangre culito. El Rick, estamos haciendo un poquito ridículo aquí. Aquí usted. Quiero investigar un poquito más. Quiero investigar, aquí había algo. El Rick. Vive Dios, que si hay aquí algo lo encontraré. Pues no hay. Es momento de inspirarnos de aquí. Hablamos de palabras mayores. La nieve, el frío, congelación. Cuidadín, cuidadín. El Rick, el Rick. El Rick. Aquí otra cabañita. Aquí nos haremos un calorcito, una gorrita. El Rick es que camina de aquí, vadeando así en horizontal. Para que no tengas ningún peligro, sabrás hacerlo. El Rick, cuidado. Hay una cajita. El Rick, el Rick. No hay nada aquí. Más refugios aquí. No se ve nada. Oh, está petadísima de hierbas. Voy a ir para una herradura. Aquí no parece haber mucho más. Voy a comprobarlo todo. Pero parece que no hay cositas de interés. Veremos por aquí. No veo nada. Aquí no hay nada. Cuidadín. No mueras, mis rojaneros. Aquí no hay nada. Más perros. Un poquito de cosa. Algunos sacos con grano. Querido Rey, que hay que marcharse de aquí gritando. Aquí no hay civilización en este lugar.
cuidadín, Rick. Es el Rick, el Rick. El Rick. Ya sé que estás nerviosito. Voy a asomarme yo. Esto está muy jodidito. Está jodidito, Rick, para bajar. Nos estamos metiendo en una problemática muy gorda. Rick, no hay salida por aquí. No hay salida por allá. O quizás sí, Rick. Yo confío en tus dotes de gran atleta. Rick, serás capaz. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. Rick, con tranquilidad, tómatelo con calma. Con calma por aquí, Rick. Sí. Yo veo un camino. Yo veo un camino, Rick. Yo veo el camino. Yo veo el camino. Rick, no morirás hoy. Hoy no morirás, Rick. Rick, tienes que bajar por aquí. No corras congelarte. Hay que bajar vadeando por aquí. Poquito a poco. Rick, yo sé que tú puedes. Yo sé que no. Nunca me has fallado. Siempre desde que te adquirí en aquel establo de Valentine. Yo sé que hemos pasado malos momentos también. Algunas tiranteces. Pero no. Tú siempre me corras como persona humana. Cuídate ahora. Momento importante. El Rick tiene que dar el todo por el todo. El Rick está consiguiéndolo muy bien. El Rick pega un salto, un campeón. Espérate un poquitín aquí. Grandísimo interrogante. Hay una mina aquí, pero está cerrada. Otra mina aquí. Estoy yo muy mal. Tengo que comer más cositas para estar un poquito mejor. Pero no tengo aquí nada. Coño, que sí, claro que sí que tengo. Una cecinita de verdad. Unas galletitas. Cositas saladas. No, es momento de hacer otro campamento aquí. Si no, moriremos. No podemos morir, Rick. Rick, no morirás. Diario. Cuaderno bitácora. Estamos aquí, pasándolo muy mal. En el grandísimo norte de los Grizzlies. Estamos comiendo un pescadito frito. Muy rico. Nos estamos pasando muy mal. Porque hay riesgo de congelarse. Rick y yo, Mr. Janeiros. Nuestras condiciones son catastróficas. La comida escasea. Las condiciones son draconianas. Pero saldremos adelante con tesón y buena voluntad. ¿Verdad, Rick? Verás la noche de este día. Verás la noche de este día. Vamos a poder hacerlo, Rick. Aquí he visto, cuidadín, Rick, no te desvíes. Rick se está viendo. Se estaba deslizando por la nieve. No la podía controlar, Rick. ¿Dónde estamos? Estamos más abajo. Rick, no te encanes. Incarnation no. Incarnation no. Atención, tenemos que quitar este waypoint. Tenemos que poner otro waypoint ahora. Tenemos que encontrar a este fotógrafo. Ahora ya estamos saliendo a la zona más normal de los Grizzlies. Volveremos a los Grizzlies. Me ha encantado. Pero arriba tenemos que encontrar la entrada a la mina. Hemos estado por aquí. No, un poquito más abajo. Hemos estado aquí, hemos subido por aquí. Unhagen, Milsian y Klein. Ahora nos han dejado un poquito más a la derecha del río. Este es el lugar que hemos dejado ahora mismo de hacer la fogata. Bueno, aquí ya hay carretera. Aquí ya no hay misterio. Aquí ya no hay desafío.
echamos siempre de menos estos momentitos con maravillosísimo al Rick y la nieve. Carretera completamente infestada de nieve. Situaciones muy críticas para todos. Hay que sobrevivir, Rick. Viviremos. Aquí hace más mejor. Aquí hace menos nieve. ¿Qué pasa ahora, Rick? No mueras. Rick. Te ha dado un chungo a la pantalla. ¿Qué pasa ahora? There we go. Rick. Estamos abandonando las zonas de nieves permanentes. Atención. Esto no es el Oblivion. Esto no es el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Esto, ¿cómo se llamaba el otro juego? El Morrowind. No, pero el otro. Me da igual. Esto es Red Red Redemption 2. Pasaremos el barrio. Vemos por aquí. Hay un caminito maravilloso. Contemplation. Y el panorama. Paisaje increíble. Aquí hay humanidad. Hay civilización. En un poste me había parecido ver. No simplemente en un árbol. Necesitamos llegar a la civilización. Las cabritas. Las cabritas. Cuidadín, Rick. No te enganes, por aquí tampoco. Está sucediéndose efectos paranormales. Rick de repente salta, de repente va más despacito. Rick, tranquilo. Vamos a visitar al fotógrafo para que nos haga un selfie de calidad profesional. West Elizabeth. Aquí tienen recompensa por nuestra cabeza. Aquí no hemos pagado todavía. Cuidadín, cuidadín. Bifurcation. Rick, te has portado muy bien. Estás haciendo muy bien. ¡Ay, civilización! ¡Hemos vuelto! ¡Hola, señor! ¡No! ¡Hijo puta! Tengo que avasallar a este tío. Asqueroso. Muchos problemas. Problemáticos. Te voy a pegar unos hostiazo dentro de la gente. Asquerosísimo. Ponte modo Bandoration. Atlocation. Dorito, dame tu dinero. Asqueroso. No quiero ver. No quiero que la gente me vea. No, testigos, no. No. No, no testigation, no. Aquí está muy mal la gente. Nos van a perseguir rápidamente. Tenemos que recuperar el Caromatation. Calamatation. Ya no hay testigos de ningún tipo. Lo siento, soy hombre bon. Lo siento. ¿Dónde está este señor? ¿Con qué saña lo tira? Salga de aquí. Pueden desvender en el rancho de Morel este carro. Podríamos hacerlo. Y lo vamos a hacer. Pero vamos a saquearlo antes a este hombre. No tiene casi nada. No merece la pena. Persona desconocida. Querido amigo Rick, me tienes que... Oh, te voy a cepillar, espérate. Te voy a alimentar. Tengo aquí unas cositas muy buenas. Caballo leal. Rick, eres increíble. Le voy a cepillar también. Rick. Vamos a hacer unas cositas, Rick. No, Rick.
Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Voy a dejar un poquito de abandonation. Tú me comprendes, ¿verdad, Rick? Rick. Tú me comprendes. Rick. Tienes que seguirnos ahora. Tienes que seguirme. This way, girl. Y voy ahora en el carromato, Rick. Creo que lo podrás superar. Tengo que meter el carromato en el periste. Pero tengo que visitar el fotógrafo también. Son muchas cosas. Soy un granjero respetable ahora. Rick me está siguiendo, ¿verdad? Rick me está siguiendo, sí señor. Vamos a poner el modo pantallation. Cinematication. ¿Dónde está este modo? No lo puedo encontrar. Pero primero tienes que andar un poquito. Te vas a pegar la hostia, ya lo sé yo. Cinematication. Cinematic es. Te vas a pegar la hostia de esta manera. Ya sabía yo que ibas mal. Ibas de putísima pena. Cuidadín, porque es peligrosa ese modo. Cinemática es peligrosation. Cuidadín, no quiero tener problemas aquí en este puerto de montaña. Explorando los rincones ocultos de los Estados Unidos de América. Nuestra gran nación. Espero que no vengan más lobos. Por ahora. Espero llegar hasta el fotógrafo antes de que anochezca. ¿Quién son esta gente? ¿Por qué me han dicho de tonto? Me están diciendo cosas en la puta cara. Y yo no la puedo responder porque soy una persona respetable. Asquerosos. Por Strawberry aquí la gente son muy desagradable. No me gustan. Preferiría estar en la nieve. Solito. Bellísimos paisajes. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasation? ¿Qué pasation? ¿Dónde están? ¿Qué pasa por aquí? Está pasando algo. Vale. Qué gentuce. No sé qué estaban hablando. He perdido un poquito la idea de ello. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué están haciendo? No te caes bien a nadie. Eso está claro. Amigo Rick. Es el momento de que me des el farolillo. ¿A dónde van esos gentuce? Es momento, Rick, de que me das el farolillo rojo. Espero que no vuelvan esa gentuce. Rick, vámonos para aquí. Rick, acompáñame. Rick, no te pierdas. No perdation. Rick, ¿dónde estás? Rick, tienes que venir. Rick, no. Rick, ven. Ven con nos. Por favor, Rick. Esto no será un hasta siempre. Esto es hasta luego. Rick, tienes que seguirnos. No seas ahora el único caballo. Tienes que darte cuenta de que no eres el único. Hay gente que te cuida y te quiere, pero ahora mismo no. Tendrá que ser después. Eso es, Rick, síguenos, Rick. Hay una luz a lo lejos, será el fotógrafo. ¿Dónde está este señor? Otra vez los cazarrecompensas. Gentuce, sin igual. Han vuelto los cazarrecompensas, no nos dejan vivir.
acabarán con nosotros si se lo proponen. Tenemos que dar media vuelta. O no, es por aquí. Es por aquí. No. Este es el fotógrafo. ¿Qué estás, amiga? No quiero atropellarte. Amigo fotógrafo, la luna es maravillosa. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. ¿Dónde estamos? Aquí no hay nada. Nos han quitado las misiones. De repente. ¿Qué ha pasado aquí? Nos han quitado las misiones. No lo puedo entender. Todas las misiones desaparecidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tendré que esperar aquí un ratito hasta que aparezca. Rick, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo aparecerá el fotógrafo? Rick, voy a ir al purista. Aquí hay una hierba. Tengo que coger. Había una hierba por aquí. Examination. Hay vallas. Vamos a vender la piel, famosísima piel, y el carromater. Y volveremos por aquí. Vamos a cambiar el waypoint. Vamos a ir a un lugar muy lejano. Vamos a ir. Ahí está otra vez la misión porque el fotógrafo se ha ido. El fotógrafo es un viajero impenitente. Ahora está aquí. Esto es Leopoldo. Ahora, ¿dónde estás? Necesito ir a un purista. Hotel. Tienda. Esto es un mal corredor. Oficina de correos. Carnization aquí a vender. A vender la carnecita. Aquí hay que vender la carnecita. De Guapiti. Guapitico. Madre mía, por dónde hay que ir. Lugares inhóspitos totalmente. Pues será mejor venir por aquí. Mendrugón. Que eres un poco mendrugo. Ven por aquí que es directo. Por aquí vas mucho más cerquita. Hay que ser mendrugón. Aquí por la casa del trastime de la mise. Vamos a ver, acompáñame, querido Rick. Oh, este tío es zopenco hasta más no poder. Más no poder. Vamos a ver si puede llegar conmigo, que tengo que vender. Hostia, ahora se vuelve loco. Por favor. El fotógrafo se marchara. Es una gran pena. Ha visto los que cerró recompensas y ha visto que igual le tenía que perseguir a él también. Estamos aquí en Carbolighters, aquí. Seguimos la senda. Por lo que han seguido otros muchos que en el mundo han sido. Y han sido mejores que yo. Y también peores. Cuidadín, cuidadín. Vado, por aquí. El carromato está yendo un poco raro. Parece un coche de carreras. El carromato. Rick, ¿dónde estás? Rick. Rick, quiero hablar seriamente contigo. Tienes que seguirnos, no te puedes quedar así. Rick, yo sé que te conozco desde hace tiempo. Tenemos que hablar. Esto es muy importante, Rick. No me puedes fallar ahora. Rick, por favor. Come on, girl. Follow me. Sígueme.
Te daré una recompensa, una zanahoria al final del camino. Rick, tienes que seguirme. No puede ser muy duro para ti, porque yo siempre te trataré con amor y con cariño y respeto. Esta zona es un poco lóbrega y misteriosa. ¿Qué pasa, Rick? Depredation no, por favor. Depredation aquí no. No, amigo. Depredation aquí no. Esto es una terrona. Cuidadín. Ay, quita miedos aquí. Oiga, hostia, no. Oh, toma por culo, Flanagan. Toma por culo, Flanagan. Caromation. Viene más por aquí. Dios mío, me van a matar. Ya lo sabía. Un daguerrotipo indica el lugar de tu muerte. Son mucha gente. Yo tengo poco dinero. No quiero gastarlo más. Me han pillado justo en el momento más crítico. Es una gran putada. He perdido poco. Pero el carromato es irreemplazable. ¿Dónde está mi corrido, Rick? Está cerca. En Big Valley. Tengo muchas pérdidas. Sobre todo de la salud. Tengo que hacer aquí una nueva guerra. Rick. Tengo que hacer una hoguera. Hay que salir de aquí cuanto antes. Es una ratonera sin ningún tipo de salida. Rick, hoy hablas muy poco. Estás muy callado. ¿Qué te pasa? No entiendo. ¿Qué te pasa, Rick? Tómate una salchichorra conmigo. Te veo pensativo, Rick. Maldita sea, todavía tenemos la piel. No puede ser. Hemos perdido la piel, era valiosísima. Estos perros pagarán por ello. La piel de Wapiti. Ya la tenemos, señor. Esto es un atraco a mano armada. Maldita sea. Este tipo de animalesco es. No será Wapiti. Maldita sea, quiero volver otra vez a los Grizzlies y coger un oso. Yo sé que estoy preparada para ello. Quiero salir de esta civilización que no me entiende. Pero mejor será momento mejor para ir con Mika. Esta es la misión que estamos buscando. Y por fin, Eric, vendrás conmigo. No quiero meandros, no quiero desvíos extraños. Quiero ir en línea recta hacia el problema. Esto es una ratonera, se ha demostrado, señores. Esta gente me ha pillado en el momento más vulnerable. Esta gente va a pagar. Por el momento el que estoy pagando soy yo. Aquí ha sido. El carromato se ha marchado. Cuidadín, Rick. El carromato, ¿qué ha pasado con el carromato? Cuidadito. El carromato se ha deslizado por la cuesta. Quién sabe dónde andará. Atención, Rick. Que hay allá al fondo. Rick, tienes una suerte que no te puedes imaginar. Rick, tráete el armamento, por favor, pesado. Rick, ¿dónde estás, jodido? Cuando hace falta nunca estás. Aquí.
Rick, tráete lo bueno. Tráete lo que tú sabes. Sí, señor Rick. Venga. Lo he visto. Esto es lo que me va a dar la vida a mí. Señores. Un poquito más. ¡No! ¡No, Rick! Me he fallado. Ha sido culpa mía, lo siento. Lo reconozco. Pero solo, Rick. Tengo que pagar por mis pecados. Cuídalo, Rick. Esta es mía. Como hay algún cazador recompensa, se acabaré con él también. Que pasa son demasiados. Tengo cornamenta, Rick. He vencido a la naturaleza. He salido indemne, Rick. Soy un trapero. Los cazadores recompensas están en el acecho. Hay que marcharse a esta región. No es segura ya para nosotros. Rick, compañero, ven conmigo. Perros de caza. Rick, hay que marcharse. Nos van a quitar esta preciada carga. Rick, marchémonos en dirección contraria. No podemos permitirnos ser detenidos una vez más. No podemos ir por ahí. Tenemos que ir por el otro lado. Tenemos que ir por arriba, Rick. Hay que volver por donde hemos venido. Rick. Atrapation, mis cojones. Atrapation, jamás. Rick. Atrapation, Dios. Bitches. Atrapation, jamás, bitches. Atrapation, jamás. Soy más listo que vosotros. Conseguiré ocultarme por un tiempo. Rick, eres muy bueno conmigo. Eres muy valiente, pero hay que continuar. Tengo poca vida. Tomaré un poquito de cecina con tu permiso. Si queda algo. Tengo que ir al carnicero. Él tiene todas las respuestas que yo necesito ahora mismo. Se ha dado esquinece. Ha podido ser. Señores, estamos en casa. ¿Qué coño es la casa? No es nuestra casa. Es la casa del carnicero. Aquí. Hay que ir al carnicero. Por aquí. Rick. Buen trabajo, Rick. Sabía que podrías. Miramos por este lugar que es secretito. Por aquí. Yo creo que sería interesante estar un tiempecito en Strawberry haciendo misiones del sheriff para tranquilizar a esta gentuza que nos está persiguiendo, para lavar mi imagen. Yo creo que será mejor. El carnicero rápido, entrar y salir. Quitar piel de Wapiti. Wapiti for you. Wapiti for me. Wapiti for you. Wapiti for me. Carniceration. Esperar hasta la mañana. Carniceration, no me dejes aquí pillado. Carniceration. Butcher. Es un butcher. ¿Dónde tengo la carnecita? ¿Dónde tengo la carne? De Wapiti. Aquí. Carniceration. Wapiti for you. Quiero vender cositas. Esto te va a encantar. O sea, estas de Wapiti pueden usarse para crear. Te vendo una, pero la otra me la quiero para mi compañero.
Ahora Mr. Pearson, mira qué ascuas. Corazón de lobo. Puede venderse. No lo voy a vender con este señor que no conozco de nada. Cecina de venado no puedo venderla. Carnecilla. ¿Cuánto me dan por la carnecilla? Aquí hay también cosillas. Es lo mismo de antes. Y la piel de Wapiti es Parte. Se me has dicho algo que no me enteré muy bien. Es lo que quería venderte. Ahora hay momento de comprar. Es momento de comprar ahora. ¿Qué tienes, carnicero? ¿Antipático? Cecinita. Cositas que den con mucho corazón. Mucho corazón. También parece Cecinita muy buena. Para comer en un momento dado en la montaña. Ya está todo. ¿Dónde está nuestro querido? Eric. Ven aquí. ¿Dónde estás, Eric? Te he oído. Tenemos que venir aquí. ¿Dónde está el fotógrafo? No he podido conseguirlo. Ahí, ahora sí que está. Hay que volver donde el fotógrafo. Pero primero esta misión. Está más cerquita. Monte West. Aquí. Por aquí. A ver, Mason para luego. Aquí. Rick, no te metas por donde no te llamen. Rick, no te metas por donde no te llaman. Muchacho. Tú vas a por la carncita. No eres tonto, no eres pequeño. Eres inteligente. Es un animal que come carne humana. Arranca a tiras, a trocitos. Por fin haremos una misión, como Dios mande. Dejaremos esta zona limpita. Así le digo yo a mi compañero de queme cuando está roncando de manera profunda. Eso sí la tuviese, pero no como no la tengo, esa suerte que tengo. Maravilloso. Estás haciendo dar mucho rodeo por aquí. Me estás llevando al huerto, amigo mío. ¿Dónde me estás llevando? Por aquí. Esto como sea otra emboscada de los cazarrecompensas. Pagaréis por ello. No te preocupes, Rick. Pronto vendré por ti, como siempre he hecho. Ya lo sabes. Ahora es el momento de visitar a un compañero. No sé dónde estará. Querido Mika. ¿Dónde estás, Mika? Mika, ¿dónde estás? Solo es por aquí abajo. Mika me la ha matado. No puede ser. Hay una persona. No puede ser. Mika no puede ser. No lo puedo creer. Mika no es. Es un caballo. Aquí pasa algo raro. Hay que bajar al campamento, pero ¿cómo? Te voy a desatar, amigo mío. Vamos a bajar. Mejor estaremos abajito. Ven por aquí. Aquí hay una pequeña rampa. Pequeña rampa por aquí. Un poquito de niebla hoy. ¿Qué pasa, amigo Mika? Good to see you. No te había visto tan feo contra las rocas. No. I got a plan to make it up to you. Oh, playing like the Blackwater ferry job, or
Like you going off scouting and ending up in El jail. Rick no quiere perder Just said croma. he was a Sabe en big todas shadow partes. cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow. Well, it seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys. La caravana del banco. Strawberry. Hey, you right? Suena bien. That's what I said. Sounds good. After you. After you. Primero que te maten a ti. Yo tengo una bonita casaca que proteger. Y una cara también muy guapa. Okay, girl. ¿Te gusta mi nueva vestuario, amigo Mike? Anyway, camping out here like some crazy hermit. Es lo que pregunto yo también. Stay in town now, can I? Tengo unos compañeros muy raritos. Not a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Come through. What's the deal? Every day, like I said, the end. I mean, Man, weapons, riders. Nothing serious. You'll be fine. I don't know if I can trust you. The manner of ever. Driscoll solo con Turner no puedo correr. Es medio borracho en una celda. Bonito, ¿verdad? Momentín. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell are you and Lenny end up down here anyway? Oh, you know how it is? Perdón que siempre sale, me confunde. Drink here, drink there. What Lou says. Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in Ay, qué conchos. we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Lucy, I've seen you come full undone more than once now. Un poquito locos. Running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Bonito. ¿Verdad? Caminando en la gran pradera, en los grandes montes de los Estados Unidos de América. Ven a los grizzlies al fondo. Bellísimo. Pero, ¿dónde está el coach? ¿Dónde está la diligencia? Está muy lejos. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. Aquí me quedaré. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Any minute. Look, there they are. Puntuales. La puntualidad británica. Let's go. Vamos allá. Usa tus, primero, pañuelito, puesto bien. Usa tus cositas, que ya sabes, aquí tienes. Al Springfield, repetition. Al Springfield, repetition mejor. Corre, corre. No me viento. Hey, primero tienes que escoger. Tienes que llegar hasta donde estén ellos. Así que lo estás consiguiendo, te voy a ayudar. Te voy a ayudar.
corre, 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 caballito. Corre, corre, caballito. ¿Dónde está nuestro gentuza? Estoy tratando de pillar al conductor para que baje la velocidad. Va muy rápido. Estoy recargando, puedes hacer las dos cosas a la vez. Tienes que entregar la mochila, amiga mía. Cuidado con los arbolitos, Enrique. Tienes que ir llegando allá donde está esta gente. ¿Dónde está el amigo Mika? No puedo dispararle a él. Tengo que acercarme más. Bonitos parajes. Peligrosos también. Esto tiene mucho ímpetu. Hostia, ¿qué pasaron? ¿Qué te pasaron? ¿Por qué fallaron? Se ha caído por un barranco. Yo no tengo la culpa de eso. ¿Por qué? Es un desastre. Se ha caído por un barranco. ¿Yo qué culpa tengo de eso? Venga, correr, correr, correr. Primero las armitas, es importante. Repetition, repetition. Todo está perfecto ahora. Corre, corre, corre con el viento. Por aquí. Hostia, es que corre mucho este chico. El amigo mío que corre mucho porque es como se lo monta. Tienes que tratar de atajar. Aquí, acércate más. Ayuda al compañero Mickey. Michael. Lo llamaré Michael. Salta. No se los ve. Corre, 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 corre. La diligencia no puede despeñarse. Tengo que pillarle antes de nada. Los pillo. Los caballos no mueren otra vez. ¿Por qué? Despeñation. Mika ha muerto, no me extraña. Está sufriendo mucho. Es un poco tonto. No sabe cuánta gente había defendiendo el convoy. No sabía nada de las armas. Esto es una locura, señores. Lo que voy a hacer, lo tengo muy claro. Algo con mi radioscopio que sí. Así será mucho más fácil. Al conductor, por favor. Conductation. No sé si puedo ir con él. Es el momento ahora, es el lugar. No, no tengo más munición, ¿qué pasa? No te quedes rezagado. ¿Qué es este? Mandangas. Petuza. Asqueroso. Quédate rezagation. Le tenía. Le daba en el hombro tal vez. Ahora cuidarín. Ahora es el momento. Ya. Es mío. El borrico de detrás. Lo he pasado ampliamente. Suéltala. Mika. ¿Qué ha pasado otra vez? ¿Por qué? Porque se me ha caído por un barranco, se cae siempre por un puto barranco. No lo puedo entender, esto es muy raro. ¿Por qué por un barranco? ¿Por qué por un barranco? Venga, vámonos.
Esto es nuestra. Ahora sí. Diligencia. No te muevas un pelo. No, que la tenías, la tenías. Diosito. Ahora hay que cogerlas. Pero todavía tienen a alguien conduciendo. ¿Por qué? Este no. Este sí. Hay que seguir antes de que llegue al despeñadero. ¿Quién conduce este puñetero carro macho? Lo he cogido. Lo tenía. Ya está, ya está. Bien. Let's get this out of here. Don't even keep your face covered now. Just you and me, sweetheart. Quiero pillar antes algo de aquí. Ya sabes, me gusta no dejar un cabo suelto. Quiero más que rocas. Nos hemos dejado muy atrás. En fin. Morgan se va a tomar una cosita que va a subir un poquito la bilirrubina. Síguenos, amigo. Síguenos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya lo sé. Tienes que seguir. Vámonos. Sí, al que haga falta. No lo harás nunca. Yo soy el importante aquí. Por supuesto que le digo en serio. ¿Quién controla aquí? El carromato. Yo tengo uno mejor. ¿Qué características tiene Lancaster? Probablemente los tenga mejores. Tiene buenas características. Tiene... Échale dos muescas aquí. Échale aquí una, aquí dos, aquí... Tenía que poner algo numérico. Vamos a ver. Dos muescas aquí, una más. Sobre todo recarga precisión. Recarga en precisión. A mí el que me gusta es Lord Springfield también. Y el de Mirilla. Este es, sobre todo tiene precisión, daño y alcance. Es muy bueno. Y este también me gusta. El Rolling Block. Tiene buen daño, tiene alcance. Y tiene precisión. Este es el que más me gusta. ¿Qué nos dice aquí? El Rolling Block de Blitzfield. Diseñado para cazar animales de gran tamaño. Este arma es de un solo disparo. Utiliza munición de fusil normal de alta velocidad de punta dividida, rápida y explosiva. Son casi las 2:15. Es momento de dejarlo, pero tenemos también que terminar la misión. Good point. All that thing. I don't think so. Mierda. Embosquete. Señores, no. Y sospechar totalmente.
Habrá que protegerse. O que pasar. Get there. Bien, Busters, cúbrete bien, querido amigo. ¿Por qué mierda? Son los Whiskers. No pasa nada. Con estas armas nos irá mucho mejor. Son los Whiskers, son medio hombres. Soy el Ku Klux Klan. Viene más. Tiro de muerto. Apártate la cabecita. Cuídate, vienen más por aquí. Whiskers por aquí. Tranquilidad. No tengo todo controlado. Caro más. Adiós, amigos míos. Caballitos y Luis. Esta gentuza nos quiere. Eso de líder. ¿Quién está disparando ahora? Tipo, for you. Salte aquí. Que te pillo en una cepa de la oreja. ¿Qué más queda? Hey, let's go, amigo mío. Aunque la rueda. Si hemos llevado un pequeño susto. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscolls? Since you've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really kick up the operator one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Que un verdadero tesoro. Hey, give me a hand with this, will ya? Ya me imaginaba que corría su ayude. Vamos a ver qué quiere Mikael. Que corréis. Let's take what we can and get the hell out of here. Claro que sí. Up easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. La cerradura no se ve bien. Que estoy haciendo un ridículo igual, ¿verdad? Espérate, la cerradura no se ve bien, a ver. I'm happy to do it myself. I'm done wasting my breath on you. That should do it. No te veía. Come on, let's see if All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. De momento sí. Bien de What pastilla. you got here? it's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah. Like I said, Big Shadow. Tiny tree, man, like I said. That still don't mean nothing. Get out of here. Let's see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Por supuesto. Misión completada. Es momento de hacernos una fotito aquí. En un lugar insospechado. Abate con un tiro a la cabeza a cada uno de los guardias montados que protegen el carro. Poquito complicado. Despejarse con el detalle activado. Completa la misión en menos de 6 minutos. Completa la misión sin usar objetos de salud. Vamos a hacer una fotito. ¿Testigo de qué? Vente, amigo mío.
Esta gente no nos quiere. Toda cacho asesina. Un poquito asesina. Dame esa foto. Máquina de fotos que tú conoces. Vamos a hacer aquí una foto del evento. Y también ahora hagamos una. Los selfies también. ¿El testigo de asesinato de quién? Assassination. Vámonos de aquí, señores. Estamos perdiendo el tiempo. Assassination. Testigo de Assassination yo. ¿Desde cuándo? Assassination no puede ser. Hay que volver al campamento. Hay que volver. Me gustaría hablar con el fotógrafo, pero no sé si será posible. Volveremos a la cabina antes de nada. Hay que pirarse, señores. Escape, escape. Escape aquí. Pírate. Usted no irá a ningún sitio. Soy malo. Soy muy malo. Cuidadín, cuidadín. Sagation. Vamos a Rick, estamos casi aquí. En un lugar tranquilo. Métete en la montaña. Nadie nos encontrará. Muchos animalillos en Zorrilla. Voy a ver una cosita sobre el honor. El honor. El progreso. Creo que el progreso. O tal vez el personaje. Perdóname un momento. Jugador, player. ¿Cómo está la cosita? Honor, malamente. Precios de la tienda 0%. Las buenas acciones mejorarán tu nivel de honor. Tu honor cambiará, de momento está en 0, no es malo, pero tampoco es bueno. Peso inferior. Temperatura normal. Toxicidad, bienestar. Espero que no estaremos enfermos por haber estado mucho tiempo en la montaña. Salud, resistencia y delay. Estos son los stats que tenemos aquí. A ver, caballito, ¿qué tal está pasando? Caballation. Nivel 4. Un Trevacaro Garden. Seguro campana. Tenemos muchas mejoras cuando seamos ricos. De momento no lo somos. ¿Qué estás haciendo, Rick? Estás un poquito loca. ¿No te habrás bebido mi brandy? Espero que no. A Rick, por aquí abajo. Nos lanzamos de nuevo al monte. To the mountain. Oye, el mapache. El fotógrafo quiere hablar con él. Puedo. Aquí está. Photographiation. Sé positivamente dónde está este hombre. Síganme, conozco el camino. Por aquí. Tranquilo.
Tendrás arcos y flechas por aquí, ¿verdad? Solo tienes uno. Tengo un poquito más. Shh, cuídate. Cuídate. Shh, no te veo, no te veo, no te veo. No tengo detalle, no tengo detalle. Maldita sea. Fuma, bebe, come, haz algo. Demonios. Muerto, no, es la roca. Huyó. Maldita sea. Lo hemos perdido. Rick, ven conmigo. Vamos a visitar a este buen hombre. Tomaremos alguna cosita. Entre medias. Necesitamos más detalle. Para ello. Aquí un poquito de detalle. ¿Hay detalle? ¿O no hay detalle? Barrita de chocolate. Petillín también sería interesante tomar. Cositas buenas. Un ron. Qué rico. Te queda un poquito piripi. Vamos a ver. Aquí está este amigo. Fotógrafo. Aquí estás. Te oigo, pero no te veo. Muy típico siempre en este juego. Ahí estás. He pasado por al lado y no te había visto. Cuidadín. ¿Qué quiere ese amigo fotógrafo? Hello. How are you, sir? Yes, Mr. Henry Rose. Not quite the outdoor adventurer I thought. Ya lo sé. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. No fear. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? More greedy coyotes? No. Wolves. Whoa! You really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. Thought I'd be safe. Algo sabrá mal. Sure! Managed to attack the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. you are a gentleman. Now, you don't know me very well. To me, you're a gentleman. You, Así es. buddy, I'm worse than the wolves. You had any dealings with the wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually they are not great fans of man. Don't blame me. Ahí están. Me neither. Míralos. There's one. Míralos. Tenemos mucha munición. Tenemos munición. In the trees. Don't do anything. I'm going to take a few photographs. Quizás es distress. Come on. Come on. Sus horas. Dios mío. Good boys. Hungry boys. Come on. Pero no podéis llegar a la carne, sin embargo nosotros estamos Get out of the land, friend. They think it's aquí. Necesitaré una arma más cercana. No sé cuál, yo creo que esta está mejor. magnificent creatures. Especially when clawing at your eyeballs. Ojo, 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 mi caballo. Stay still, my beauties. Mi caballo me preocupa mucho más. Está inquieto. Son muchos. Nos van a destripar. Es momento. Señor, ayúdame.
Porque los lobos son terribles. Más que tú y tu justicia divina. Necesitamos un poco de Deadeye. Pero no hay. Deadeye no hay. Un poquito de Deadeye, por favor. Dios mío, no tengo munición. ¿Por qué? No puedo entender. Dios mío, la incendiaria, no. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No puedo coger armas. Rolling. Dios mío, está muy cerca. Necesito una escopeta. Dios, me van a matar. Me han matado. No tengo todas las armas que necesito para esta aventura. Muy mal. Necesitaré una escopeta. Necesitaré también. Now, you don't know me very well. No me conoce usted. ¿Dónde está? Usually, I'm worse than the wolves. Perdóname. Voy a hacer lo que usted tenga que hacer. Yo haré lo que debo hacer yo. Escoger mis municiones, mis cositas. ¿Dónde están? Por favor, porque no tengo más munición aquí, más armas. Porque este no es mi caballo. Mi caballo, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó? Algo tipo. Me he traicionado. Rick. ¿Qué has hecho esta vez, Rick? Rick. Now, you don't know me very well. Volveré. I'm worse than the Volveré, necesito más armamento. Perdón, aquí. Escopeta de dos cañones. Recortation es importante. Esto, déjate de líos. Carbine. Pero rápida. Rapidity. A alta velocidad para esta gentuza. Sí, eso es lo mejor. trying on their part. A while back, I helped a ¿En qué friend estábamos? get devoured. Usually, they are not great fans of man. Don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Míralos. We got company. Yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Yo también quiero hacer fotografías. También quiero, no puedo hacer fotografías. Photographiation, no puedo. No poder hacer photographiation. Prepara las armas. Yeah, sort of is. Aquí están. Especially when clawing at your eyeballs. Stay still, my beauties. Atención. Se acercan. No solo son mi perro, me interesa más mi integridad. Ay, por favor. Márchate. Así sí. Un poquito de miedo, Espabile, you're safe. Y no debería estar. Está a salvo gracias a mí. Se ha cagado un poquito por la petepejo. Ya lo sé. Yeah, they can be pretty aggressive. There can be pretty aggressive. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? No, sir. You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. I can't begin to repay my debt of gratitude. Una sesión de fotografías. In your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Soy un alma caritativa, soy como la autoestopista. ¿Os acordáis? Famosísima serie. Arcadia fue para aficionados.
Sobreviví un susto cuando intentaba fotografiar unos lados. Autopista hacia el cielo. Soy una persona caritativa. That's a wildlife photographer needs to stand their nerves. Or a longer tube for this shutter bulb. Much longer tube. And a cave to hide in, with bars on the outside. Ya veré esta cosita. I'll be some time working on a mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Godspeed to you. Bonito. Misión cumplida, señores. Esta región ha sido ya investigada con mucha exactitud, pero volveremos a ella. Volveremos. Ahora tenemos que ir a donde el carnicero. Y estaremos en una strawberry de camino al campamento. Se está acabando ya este vídeo de Red Dead Redemption 2. Espero que os haya gustado. Terminaremos por lo grande, a lo grande. Atención. Último objetivo, vender la piel del lobo y dirigirnos al campamento. Podremos hacerlo. Algún día volveremos a los grizzlies y cazaremos un oso. Pero de momento ahí tenemos mucha cosita interesante que hemos hecho. Rey, que eres muy grande. Estupendo. Cuidado con la cuestita, Rick. Este sitio es traicionero. Descansa un poco, Rick, yo lo entiendo. You're okay, girl. ¿Te gustan estos masajes? Pues yo hago estos masajes mejor que los tailandeses en las playitas de España. ¿Estáis hablando con las personas adecuadas? Te machaco, bicharraco. Todavía sigues vivo y no entiendo ni por qué. Perdón, Rick, no te pongas por medio. Aquí hay más gentuza. El detalle, ¿para quién? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo un poquito de detalle? Rick, yo entiendo que ella se tira para atrás. Lo entiendo, de verdad. Rick, where are you? Ya todo se terminó. Esta es una zona muy traicionera. La gente pagará por ello. Driscoll, una vez más. Pobre caballo. No merecía esto. ¿Dónde estás? Rick, ven por aquí. Yo sé que te dan un poquito de miedo los puentes. Pasaré más rápido. No pasa nada. Rick, ven por aquí. No pasa nada. Tienes que superarlo. Tienes que superarlo. Tienes que pasarlo muy rápido para que no te des ni cuenta. Sí, estás muy bien. ¿Qué más queréis, Driscoll, asquerosos? ¿Qué más queréis? Esta cabañita no será la de la abuela. No será la de la abuela, no puede ser, porque no tenía vallas. Y la de la abuela sí. ¿Seguro? No, esta es la del tío que se marchó. Y cayó con la diligencia.
Sí, esta carta ya la he visto. Pero si la he recogido porque está en el mismo sitio que antes. Esta carta. Emocionada, de Mildred. ¿Dónde estás? Tras la boda prometiste que vendrías a recogerme a casa de mi madre la semana siguiente, pero ya han pasado varias. He enviado numerosos telegramas a Strawberry, pero no he recibido ninguna respuesta. Si tienes dudas sobre nuestra relación, ojalá nos hubieras sospechado antes de entregarnos el uno al otro a Dios. Ante Dios. Estaba muy ilusionada para empezar nuestra nueva vida juntos en Lenora Weu, pero ahora, cada vez que miro mis bolsas junto a la entrada, me echo a llorar. A estas alturas solo quiero saber la verdad. Al menos merezco eso. Tu esposa, Mildred. Esta historia la conozco yo. Es una historia muy triste. No tiene buen final. Lo siento. Pongo sentimental en estas ocasiones. Están acercándose los cazarrecompensas desde varios lugares. Nos van a pillar. La piel de lobo. No lo permitiré. A Rick. Por los dos lugares. Solo hay un sitio por el que podemos escapar. Por la ladera. A Rick, por la ladera. Rápido. 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 No podemos parar ahora. A Rick. Espero que lo estés entendiendo. Esta gente es muy mala. No quieren tu bien. Tampoco el mío. Tienes que aguantar. Tienes que seguir subiendo. Tienes que saltar. Hasta aquí. Llegar hasta aquí. Llegar hasta lo más alto. Tú puedes. Rick, no mueras. Tranquilo, Rick. Tranquilo, Rick. Poca vida te queda. Yo te daré unas pastitas. Algo bueno. Sé que te guste. Rick. Tengo unas setitas para ti, Rick. Mira. ¿Te gustan? Rick. Venga, Rick. Tenemos que aguantar hasta que esta gente pase de aquí. Esta gente está dispersándose. Pero al final terminarán yéndose. Sí, Rick. Confía en mí. Ellos jamás podrán saber dónde estamos. Rick, mira ahora dónde están. Se están dispersando. Rick. Tenemos que poder intentarlo. Tenemos que intentarlo, Rick. Rick, ya sé que tú puedes hacerlo. Despacito. Hay que pasar al otro lado. Es un poquito difícil, Rick. Uf, está muy jodido, Rick. Aquí. Vamos a usar el prismático ahora. A ver, ¿dónde está esta gentuce? Ay. ¿Dónde estará esta gentuce? No hay muros en la costa, Rick. Yo creo que podemos marchar. El afilador, Rick. No, todavía siguen allí. Están justo detrás de esas. Se les veo, Rick. Mira. Por aquí están. Tengo que salir un poquito. Rick, míralo. Están por aquí, por el puente. Lo veo. Lo intuyo. Aquí, ¿qué ha pasado? Que lo mato. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí cerca. Rick, lo noto. Esta escena es muy bucólica. Mira qué bonito. Yo creo que es momento para hacer otra foto. Esta vez de los Grizzlies. Siguen ahí donde quiero que estén. Siguen ahí. Espero que se marchen pronto. Vamos a hacer una fotito de los Grizzlies.
Esas fotos siempre salen desde abajo. No puede tener, pues es donde colocas la foto, amigo mío. Es donde lo colocas, no lo puedes colocar en un puente. Pues lo pones en el suelo. Vamos a hacer otra fotito. Una agachaditos aquí. No, mejor en otro sitio. Mira. Aquí ahora. Aquí con los grizzlies de fondo. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Maravilloso. Expresión dura. Hace fresco aquí. En jarras, magnífico. Fumando. Al calorcito. Te las sabes todas. Eres un gran posador. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Esta gente nos ha calado. Tenemos que ir por otro lado. Y lo vamos a hacer. Esta es la tienda, o sea, esta es la caseta del viejo Tom. Hay que llegar aquí. Corriendo. Así que podemos igual ir por el Eye Creek. Quizás mejor. Con el Rick yo sé que lo podremos hacer. El Rick. Trabajo duro el que te queda ahora mismo. Tú sabes que lo sabes hacer bien. Lo harás bien, muy bien. Vamos a ir poquito a poco. Poquito a poco, Rick. Rick, no quiero que mueras. No quiero que mueras. Rick, poquito a poco. El lobo es lo de menos. Lo más importante es tu salud. Rick. Por favor, Rick, no la cagues. No pierdas pie, Rick. No pierdas pie, Rick. No pierdas pie, Rick. Aquí en la roca. Rick. Es un chico listo. Rick. Por el prado mejor. Rick. Lo vas a hacer. Sé que vas a poder hacerlo. Sé que puedes. Eres grande, Rick. ¿Qué son? Ay, pensaba que eran ellos. Eres grande, Rick. Nos estamos evadiendo. Mira, ahora tenemos que ir a la derecha. A este tío le vamos a engañar. En la casa del viejo Tom. Rick, por aquí. Por aquí no puede haber abismos. Por aquí no debe haber más. Espérate un poquitín. Cuidadín, Rick. No estamos yendo bien. Cuidadito, Rick. Cuidadito. Rick. Hay una distancia importante por ahí. No te puedo dejar. No te puedo dejar por ahí. Rick. No te puedo dejar por ahí. Tampoco por aquí, Rick. Te ha parecido demasiado. Rick, puede haber que haya tiroteos. Rick. Puede que haya un tiroteo, Rick. Estamos muy cerquita ya. No podemos escondernos. No podemos... Hay otro más. Han venido hacia aquí. Tenemos que salir brillando, señores. Pero en dirección contraria. Nos van a encontrar. Rick. Por aquí sí, por aquí. Rick, ahora corriendo. Rápido. Rick. Corriendo. Rick, yo sé que puedes. Ahora sí, Rick. Ahora sí. Ahora sí, Rick. ¿Dónde estás? Perfecto. Tienes que seguir la carretera y llegarás al pueblo. Pero ahí no hay nadie. Es igual. No hay nadie abierto de momento. No pasa nada. Están aquí cerca, el Rick. Están aquí cerca, el Rick.
Cuidadito, el pueblo tiene cuarentena. No puedes acercarte al pueblo, tienes que seguir por otro lado. Tienes que evitar que los cazarrecompensas te sigan. A ver, ya estás tranquila por aquí. Ahora estás a salvo. Rick, ahora estás bien. Ahora estás bien, Rick. Para. Muy bien, Rick. El polo. No puedes entrar. Tenemos que ir más lejos. Tenemos que ir al campamento. Aquí dormiremos y finalizaremos el juego. Rick, puedes hacerlo. Se están comunicando por voceos. Están tratando de averiguar dónde estamos. Tenemos que despistar. El lobo tiene que estar ya más podrido que podrido. Es igual. Nos marchamos de esta región maldita. Vámonos por aquí. Rick, toma unas chuchurrías. Chuchurrías, no. Chuchurrías. Frambuesas también. Ya sabes lo que viene ahora, Rick. Hay que cumplir. Malditos pájaros de mala huevo. Estamos llegando al río. Rick, puedes descansar un poquito. Y yo aprovecharé para tomar alguna cosita de estas que me gustan tanto. No son tan tóxicas para otras personas, pero para mí no lo son. Necesito poner el detalle a tope. Que me lo daré. Un poquito de tabaco de mascar. Así sí, por si acaso nos pillase los contrabandistas o los cazarrecompensas. Así estaremos más preparados. Vamos a cruzar el río. Vamos a volver. Campamento, cuidado. He visto algo por ahí. Así lo atropellamos. Mira el tren. Maravilloso. Aquí un campamento. Había un humillo. ¿Por dónde está? Gente que no quiere saber nada de los compañeros. Gente que no quiere saber nada del mundo. Y yo los entiendo. Los dejaré solos. No quiero saber nada de sus padres. Ni de sus padres. Tampoco. Ni de sus hijos, ni de sus mujeres. Son gente que quiere vivir solos. Un poquito autistas. Cuidado, Rick. Dale chucherías. Dale cositas buenas. Oh, este grandísimo caballito. Estoy leyendo el menú contextual, no pasa nada. Mientras no quiero usar todavía. Tomillo, no te puedo dar nada más ahora mismo. Audiencia que lo necesitaré. Mente tampoco. Tomillo de poco. Yo sé que te vas a recuperar. Descansando es lo mejor. Te voy a hacer un masajito. Descansa. Las
pasar un día largo. Vamos a ver. Vamos despacito. Yo sé que te pesa mucho, avísame que tienes detrás. ¿Qué dice, hijo puta? Get away from me. Márchate. Huye. ¿Por qué? Te voy a dar un tónico constituyente, te veo un poquito preocupado. Si esta verdad es un poquito mejor. Rick, ¿te pasa algo en la garganta? Pareces un poco asmático. ¿Qué está pasando, Rick? Rick, tranquilidad. Me había parecido haber visto un señor acostado. Era una roca con formas extravagantes y curiosas. Aquí cambia ya la orografía del lugar. Más tierra más arenosa. Más como en Australia. Rick, para un poquito. Mira cómo ha frenado de bien. ¿Dónde estamos? Estamos muy cerquita. Hemos hecho un buen trabajo. Nos queda muy poquito ya. Hemos hecho un buen trabajo. Strawberry está totalmente cerrada. El Rick eres asmático, no me hayas dicho nada. Cuidadín, 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 cuidadín. Cuidadín en el Rick. Hostia, Rick. No, Rick. No, Rick. No, Rick. No, Rick. Es momento de darte un reconstituyente. Rick. No, Rick, lo has pasado muy mal, yo lo sé. Yo lo sé. Encina. Pero caballito. Rick. Casi das con tus sesos en la roca. Dios mío. Me ha afectado mucho. Sí, ¿verdad? Alright, girl. Acertando. Vamos allá. Te dejo ventaja porque eres mujer. Es por aquí, señorita. Se ha enterrado muy bien de cómo va el tema. Ah, ridícula. Señorita. Es por aquí. No se ha enterrado muy bien. Pobre mujer. Sigue el rastro amarillo. Rick, tú puedes con ella. Rick, tú puedes. Cuidadito, Rick. No, 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 Rick, no lo cagues. ¿Qué estás haciendo con la roca, Rick? Maldita sea. A Rick. No le des ventaja. No le des ventaja, que luego se lo cree. Eso tiene muy creidito. A Rick. La vas a acelerar ahora. Ahora adelantas de manera brutal. Cuidado, cuidado, Rick. Cuidado, Rick, que está a punto de terminar ya. Tienes que adelantar ahora de una manera brutalísima. Rick, puedes hacerlo.
Rick, confío en ti. Dios mío, ¿qué hay aquí? Distracciones. ¿Qué pasa, señora? Madame. Aquí no se puede usar las armas, me parece muy bien. Estamos jugando las carreras. Madame, ¿qué está pasando, madame? Está lejísimos. Está muy mal, está muy mal. No te preocupes, tengo cositas para ti. Reconstitution. Reconstitution también por otro lado. También cositas de Reconstitution. ¿Dónde está también? Tonication. Ay, Dios mío, que hay que llegar aquí. Y he ganado yo, me sorprende muchísimo, no puedo entender. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio, señora? No, lo entiendo perfectamente, a mí me ha ocurrido mucho. Hay que tratarles con cariño, usted es antipática. Eso es mentira y lo sabes. Ese es patriarcado, señora. Asumado. Patriarcation. Asumado, señora. No se puede ganar siempre. Rick, tú y yo a los hechos de puta madre. Rick. Eres la leche. Aquí cositas. Cuidado porque podemos vender cositas aquí. Antes de llegar al campamento base. Hay armas, no me interesa ahora mismo. Hay una tienda. Un carnicero. Un carnicero justo a nuestra derecha. Rick, hasta nuestra oportunidad. La pinta calva. Cuidado. ¿Qué han dicho algo de una serpiente? ¿Quién está hablando por ahí? Estoy hablando con el carnicero. Solo me interesa ahora. Quiero vender. Y quiero comprar. Tengo cositas interesantes para usted. Corazón de lobo. No, que tengo solo una. Trucha cabeza de acero, no, que solo tengo una. Pues no venderás nada. No, ¿por qué coño? ¿Qué coño voy a vender si lo tengo aquí? Lo tengo, ahora vuelvo con ello. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? No puedo entender, Henry, ¿qué has hecho con el lobo? Henry, yo creía aquí un lobo. Henry, el lobo. ¿Qué ha sido del lobo? Henry, me has traicionado. Al menos tenemos el corazón. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a coger algún objeto de aquí, pero esto para el carnicero no va a ser. Eso está claro. Decepción inmensa. Traíamos el lobo y de repente no está el lobo. Te daré un corazón de lobo ya que estamos. Pero ya no me interesa nada más. Sí, eso va a ser. Siempre está bien, en esta zona no hay lobos. Lo sé bien. Bueno, vaya a comprar mucho más. Estoy... Quizás tornaré el primero. Para hacer unas hamburguesas. Nada más, señor. Iba a hacer un pozo, llevaba la piel, pero creo que al chocarme con la carrera con la mujer, creo que me pegaron unos 7 y he perdido la piel de lobo. Lástima. La cuestión es ahora mismo, señores y señoras,
La cuestión importantísima, por favor. ¿Dónde está mi campamento? Aquí está, ¿no? Claro que sí. Hay que volver aquí, hay que venir aquí. Pues a ver qué más cositas podemos hacer aquí. Aquí una misión de Dodge, de Siria. Quizás no compensa venir aquí. Quizás es momento de comprar y vender en esta tierra maravillosa que está justo detrás mío, a mi derecha, detrás, justo a la espalda. Groceries. Aquí dejaré a nuestro Rick. Perdón. ¿Quién es este señor? ¿Quién me habla? ¿Quién es usted? Sí, soy un santo, varón. Sí, acá se ríe. Los negrones son muy simpáticos. Hombre, qué bien. Where is hotel? Me encanta, negrón. Ok, appreciate it. Un grande, simplemente, no te puedo decir más. Grandísimo. Te va a encantar. That fool? Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his owe, so who am I to argue? Pues genial. Let me know what you choose. I'll add it to his list. Esos productos que son muy carillos. Quizás. Un producto quino, quizás. Vamos a ver. Sin existencias de nada, pero bueno, ¿qué es esto, señores? Aquí no hay existencias de nada, vaya mierda. Vamos a ver atuendos. Atuendos importantes. Harlands. Aquí se viste de manera muy cutrona. Me gusta. Me gusta más el caballero. Típico caballero sureño. O el conde. El conde no. Conde Mor. No me gusta, señor. Muchas gorillas. One revolver. Fra clásico. Chaqueta de lana. Excursionista también. Sobre camisa con cuello. Chalequito clásico. Chalequito sin. Pantalones de trabajo. Botas de ropa. Desgastadas. Botas de trabajo. De predicador. Quiero trajes de predicador, por favor. Sería interesante. Unos mitones de fusilero. Pues cuando vayamos al norte. Es interesante un ropaje un poquito fresco. Para el frío volar. Espuelas. No quiero poner espuelas en mi pobre caballo. Él sufre mucho. Las espuelas. Ya sé, ya he decidido. Voy a comprar una atuendo. Voy a pasar página. Hacia el índice, por aquí. Una atuendo me van a llamar el conde. Y no va a ser Drácula. Atención. El conde para mí. Made in America. A ver si es bueno. Es apropiado para temperaturas calurosas. Pero si es el mismo. No me gusta. No me gusta, señor. A ver, caballero Taur. Oh, Taur, extrañísimo. El Taur del Mississippi. Colson. Este Harlands. Este es chulo. Es bonito. Me interesa. Me lo quiero. Comprar. I'll let him know. You're paying next time, though. Ahora te voy a vender cositas, amiga mía. Vas a disfrutar mucho de esta transacción. Bueno, soy un nuevo hombre. No me van a conocer en mi campamento. Vender. All right, but if it has feathers
feathers of fur. Keep it in the bag. No quieres feathers. ¿Quieres un porraco? ¿Quieres bourbon de bueno? Sure, hand it over. Esto siempre funciona. Estimulante para caballos. De nivel 2. Tabaquito. Para mascar. Tónico milagro. De esto lo voy a dejar todo. ¿Cómo está? Aceite para armas. Lo gastaré todo. Este señor, ¿por qué no vende estas cosas? ¿Por qué no se vende? No acepta este objeto. Folks say this town is going down. Quizá porque está robado. It'll take a lot before the genuine rogues people let standards slip, let me tell you. Yo creo que es momento de dejarte, amiga mía. Me encanta tu atuendo, mierda. Gracias, negrón. Simpático. Something up on your tab. Thanks again. Look to you. Simpático. Me encanta. Gente muy simpática en este poblado. That's no girl. Vamos a dar media vuelta. El campamento esto lo tienen que ver. Vamos a ver si estamos viendo bien. Anochecerá el campamento. Sí. Maravilloso atardecer. Yo creo que es momento de hacer una fotico con el Rick aquí delante. Sí, es el momento de hacernos aquí una fotico con el Rick aquí delante y yo aquí detrás. Rápido antes de que atardezca del todo. Aquí un retratito. Ya creo que ya es suficiente. Otro retrato también. Habría un otro retrato, por favor. Un otro retrato sería muy importante para mí. Con mi amigo Rick. Aquí. Volver. Espérate que no es por aquí. Yo pensaba que era a la izquierda, pero no. Hemos quedado por traviesa. Esta gente siempre se lo monta muy mal a la hora de meterse en sitios inexplorados y difíciles de llegar. Pero creo que es por aquí. Estamos llegando por fin tras muchos días de viaje. Este es nuestro campamento. Por fin. Ya sé que me echáis de menos. Canallitas. Voy a hacer algún regalito. ¿Dónde está la caja común? Justo aquí. Aquí, a la izquierda. Aquí. So, what do you think? What do you mean? ¿Qué queréis ahora? Those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I. We both think there's money to be made. Déjame primero que cene. Sure. Vengo a hacer un viaje muy largo. I'll see what I can find out. Si es que hay algo aquí, aquí no queda nada. Gente serán comida todo. Take your nonsense. Until then, shut up. You better watch yourself, girl. Oh, I will. ¿Qué pasa con el niño? My lady? Evening, Arthur.
No era niña, era Karen. Vamos aquí a las donaciones. Donation. Contribution. Vais a flipar. Dar un objeto. Relojes. Donation. Donation. Más donation. Tenemos también aquí un pendiente de platino. Yo creo que de momento bastante. Bolsas de joyas pequeñas. Una alianza de oro. Es una esmeralda grande. Regalo de Margaret. $50. Es bastante valiosa. El travesti nos dio un pedazo de piedra preciosa. Buenísima. Yo creo que con esto es suficiente. Más que suficiente. Un momentín. Ahora tenemos que hacer la lista de Reyes Magos. Arthur. Queremos cositas, como por ejemplo cierta variedad de tabaco y productos de primera en lata. Potencia de fuego real. Cuchillos arrojadizos, escopeta y munición de fusil. Dad quiere algo más acogedor. Mala suerte porque es Parte. A ver, para caballos, amarradero. Estaría bien tener mayor espacio para dejar los caballos. Está bien como está. Herramientas para trabajar el cuero. Si lo seguimos, mejores herramientas. Apresan para recoger más cosas. Barca. Me he encontrado con un viajero que vendía una vieja barca. ¿Será útil? Y hay dinero también. Esto es todo muy caro. Me gusta mucho. Potencia de fuego real. Vamos a comprar. Ahí está todo para nosotros. Yo creo que es suficiente. Pearson, a ver, contigo quería yo hablar también. Vamos a ver por aquí. Pearson, ¿dónde estabas, muchacho? Pearson, ven aquí. ¿Qué quiere usted? Do you think the Pinkertons are finally gonna kill us? Arranca nosotros. Perhaps. I'm so worried. Ay, Dios mío, se va a llorar. Vamos a crear alguna mejora por aquí, mejor. Aquí hay cositas para ti. Lo que no esté bloqueado, claro. Pensaba que traía algunos cuernecitos, pero veo que no va a servir de nada. Pues te voy a vender entonces. Thanks, Pierce. O te voy a regalar. Good meat is no stew at all, Mr. Morgan. Tengo cositas interesantes para ti. Tengo pescarito. I know supplies are low. Y tengo un asta de what piti piti. Y yo creo que nada más. Carne de abaco rollice. Así está. Many thanks, Mr. Morgan. Es un honor.
Es momento de marchar a la camita. Mika, está por aquí tranquilo. Primero nos armamos hasta los dientes y luego nos lavamos los dientes, no. Nos armamos hasta los dientes. Que no es la pispa. Coger flechitas. Coger lo chévere. Necesitamos un zurrón, necesitamos cositas para meter toda esta capacidad de fuego tan tremenda. Todo para ti, para mí, para ti, para mí. Sí, ahora es momento ya para dormir. Tengo un poquito de barborras. Habrá que hacerse una fichada nocturna. Así, a ver qué tal. Pero Mangamination. Sí. Recortation también. Todo el bellito. Espérate. Me está quedando Perunation. Sí. Vengo recortadito. Y ese pelito tan largo no se puede cortar también. Pues parece que no. Es momento de dormir. Ha sido un placer estar con todos vosotros aquí una vez más en Red Dead Redemption 2. Maravilloso día. Pensaré un poquito en todos vosotros cuando duerma. Y es un nuevo día. Ahora, ¿qué entradas hay en el journal? Yo sé quién es. Conocí a un tipo llamado señorita Margaret, es entrenador de animales y empresario del espectáculo, empresaria, la dama del peligro, todo el personaje. Quiere que encuentre unos animales desaparecidos, un perro vestido de león, animales inofensivos que él domina. Así es muy fácil. Hace tiempo conocí a un tipo muy extraño vestido de mujer. Todos sus animales eran falsos. Me pregunto si todos los ingleses son así de raros. Tú eres inglés, deberías saberlo. Todos sus animales eran tan falsos como el resto de su actuación. O eso pensaba hasta que tuve que ir a buscar un león de verdad de alguna parte de África. Pensé que se trataría de otro perro, pero no. Sí que era un león. Parecía que esa bestia querría que estuviera en el menú de su próxima comida. Después de cazar una cebra que era un burro, un tigre que era un puma y otro león que era más que un perro. O eso creo, ya no me acuerdo cuál muy bien, y de tener que soportarlo a él, un inglés chiflado con vestido que fingía ser todo lo que no es, y a su ayudante, que así era una mujer. No se me ocurriría ser actor ni loco. Ese inglés tan peculiar me dio una esmeralda bastante destacable por las molestias. A lo mejor no era tan mala después de todo. He conocido a un tipo horrible que me enviará dinero si le hago llegar peces, para que él pueda darse a los otros haciéndoles creer que los pescó él, para que a su vez ellos hagan ver que los pescaron ellos yendo de pesca con él. Al menos creo que era así. En cualquier caso, el tipo Jeremy Hill era espantoso. Tremendo. Valle de Goltería y los lobos acechando. Volví a ver al señor Madison. Esta vez estaba sacando fotos a los lobos. Sigue haciendo todo lo posible para que lo devoren. Y eso es toda la aventura que hemos podido disfrutar aquí hoy.
con todos vosotros. Espero que os guste este grandísimo juego de Red Dead Redemption 2. A mí me está encantando. ¿Verdad? Espero que guarde bien. No lo cagues, muchacho. ¿Qué pasó? Estoy en la nube. No la cagues, por favor. Quiero guardar simplemente. Si no es mucha molestia. Por favor, guardar. Simplemente guardar un poquito. Error en enumeración de contenido. ¿Por qué? Te guardaré en otra ranura. ¿Qué pasó? Esto no es normal. Tenemos que salir de aquí. No me puedo creer que lo esté guardando bien. Guardaré en otro punto. ¿Qué pasó? No lo puedo entender. Por favor. ¿Qué pasa ahora? Si abandono la partida, probablemente se guardará o no se guardará. Maravilloso mi traje. ¿Qué pasará si guardo de ahora? Por favor, no me asustes. Error en la enumeración de contenido. ¿Qué está pasando aquí? No quiero nubes, señores. Yo solo quiero guardar una pura partida. Abandonar la partida, no. Señor. No quiero jugar más. Pero me obligan a ello. Oh, señor. Strauss. No quiero saludar. Pues yo tampoco. Ahora buenas horas. Quitaré esto. Igual es esto lo que promueve aquí. Ahora está usted interesado. Pues yo no. Progreso, historia. Guardación, por favor. ¿Por qué error? ¿Por qué error? ¿Qué pasa aquí? Señores. Señor, no puedo entender. Como abandono la partida y esta la partida corrupte. Me cago en la puta madre que le parió. Me fío un pedo de vosotros, asquerosos. Cuentices. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Quiero comprobar que el juego se ha guardado bien. Quiero comprobar que esto está todo perfecto, que era un mal sueño. Que esto era un mal sueño. Por favor, no me jodáis las partidas guardadas, que solo tengo Dios. Por favor. Me gustaría tener que volver a jugar este juego desde el principio. Sería terrible. Tienes que recuperarme el juego, por favor. Yo sé que puedes hacerlo. ¿Qué pasa? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creer lo que ven mis ojos. No puedo creer lo que ven mis ojos. ¿Qué habéis hecho, perros? ¿Qué habéis hecho? Quiero salir de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. Salir. Perder, perder, perder. Esto es un mal sueño, hombre. Un saludo. Mortud 44. Me encanta. More 44. Maravilloso usuario de Twitch. Hola, querido amigo.
disfrutando un ratito con Raimundo. Muy bien, espero que te suscribas a mi canal, también en Acrolapirus. Vamos a comprobar que la partida guardada sigue ahí, por favor. No me asustes. Habrá sido por un parche jodido, que ha hecho que todo lo guardado hasta ahora no sirve de nada. Entonces, Rockstar habrá muerto para mí. Quiero creer que esto se tiene que solucionar. Confío en esta gran compañía de los Estados Unidos de América. Confío en esta gran compañía. Por favor, no me decepciones. No me queda más voz ya. Tengo que comprobar que se ha guardado bien la campaña. Por favor. Lloraré si no. No lo puedo creer. No puede ser. No puede ser. Tiene que estar bien guardado. La nube es un truño. The cloud is a truñation. Momentos trágicos. Momentos terribles. Atención. Por favor. Ha sido un mal sueño. Corrupción en partidas. No hay corrupción, por favor. No hay corrupción. No hay corrupción. Historia. Jugar. Salir. Guardar. Ajustation. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo que yo he visto con estos ojos, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora saldré en los Grizzlies otra vez. Os voy a matar, hijos de puta. La partida que habéis hecho con ella, que habéis hecho con mis puntos, ¿sabes? Es necesario que esta gente deje de reírse del PC. No puede ser. Mucho cariño le teníamos a esta saga y a la saga del GTA. A ver qué ha pasado ahora. Dios mío. No puede ser. Tengo 2 partidas grabadas. No puede ser. Señores, me voy a chinar infinito. Infinito chination. Infinito chination, como esto no cargue como Dios manda. Improvisation, spontaneation, cagadation. Habéis tenido un añito. ¿Queríais otros 2? ¿Queríais tal vez 5? Teníais que curraroslo más. La comunidad de PC es una comunidad muy importante. Esa comunidad de personas que son muchos de ellos profesionales del mundo de la informática. Son gente que domina, maneja, controla los ordenadores como en la palma de su mano. Tiene el control de verdaderas criaturas muy poderosas, con altísimas tarjetas gráficas, con memorias
con procesadores de muchos núcleos. Mira un bisonte. No podéis hacerlo a la comunidad del PC. No podéis hacerlo. No podéis. No podéis trolear de esta manera al público de los Estados Unidos de América, ni de ninguna otra nación de Europa o de Asia. África igual sí. No lo sé. Está en un infinito cargar. No carga. No recupera. Trata de arrancarle. Yo sé que tú tenías 2 partidas grabadas. Las he visto con estos ojillos de Duran, de bucanero. Perdón, iba a decir de... ¿Cómo se llaman estos? De Duran. De trampero, mejor dicho. Sé ni lo que digo ya. Señores, hemos perdido las partidas guardadas con tanto ahínco. Tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo. Esto es inenarrable. Mientras esto carga, que no creo que vaya a cargar nunca más, voy a hacer una cosita. Os voy a poner la miniaturation. Os voy a poner la miniaturation. Y después voy a buscar Parte, Red Dead Redemption 2 PC. Cannot load Save It Games. Os voy a matar. Os voy a matar. Red Dead Redemption 2 PC. No ha sido este lanzamiento uno de los mejores. No ha sido uno de los mejores. ¿Qué pasa? ¿Es que no tenéis móviles? ¿Mundo PC? ¿Qué pasa? ¿Es que no tenéis móviles? El mundo PC sigue vivo gracias a Dios. Y seguirá vivo mucho tiempo. Os voy a ir a tomar por culo. No guarda Red Dead Redemption 2. No guarda. Alerta. ¿Quieres salir al escritorio? Sí. Espero que mañana sea otro día. Os voy a dar con el culete. Espero que mañana pueda tener las partidas guardadas bien. No me da la más la voz. Me despido desde aquí, desde una cabaña en un rancho, en lo más profundo de los Estados Unidos de América. Soy Mr. Generos. Soy Raimundos, el tío Raimundo. Adiós.